Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube, a un nuevo video del canal. Bienvenidos a Cristianos desde Uruguay al Mundo. Hoy continuamos con la segunda parte del video La Sana Doctrina con nuestro querido hermano Carlos Acosta y nuestro querido hermano Luis Taveira. ¿Cómo andan, hermanos? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Bien, acá llevándola. Nuestro querido hermano Luis Taveira de la iglesia En Maldonado, surgiendo la vida. Muy bien, un saludo a las iglesias correspondientes y Carlito compartiendo acá con nosotros con la iglesia de Pando, que ojalá pronto se restablezca, y como ya sabemos, Luis también era oriundo de esta zona en sus orígenes de vida, ¿verdad? Sí, yo nací en Pando. ¿Qué te parece? Bueno, toda mi familia. Y bueno, ya sabes, cuando venga a tomar mate con Carlito y conmigo. Dale, cómo no. De verdad, un saludo a la gente que están viendo por todos lados, por Maldonado, la familia de Carlos, la familia tuya, Luis. Así que vamos a continuar. Gracias a la gente por haber visto el primer video, por sus saludos. Esperemos que este próximo también sea del agrado de todos y podamos todos analizar lo que es la sana doctrina sin apartarnos de lo que es la sana doctrina. Estamos viviendo en esencia en una charla entre hermanos. ¿Qué se entiende por sana doctrina? ¿Qué es lo que la Biblia manifiesta al respecto? Y vimos, tanto en el primer video como lo vamos a ver en este, algunos versículos de la Biblia, y lo vamos a analizar entre tres miembros de la iglesia, tres humildes miembros de la iglesia de la iglesia cristiana, acá en Uruguay. Empezamos, hermanos, ¿qué les parece? Habíamos dicho que porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, dice la Biblia. Antes, teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Evitemos que las iglesias, que las personas quieran concurrir, estén llenas de sana doctrina y no de falsas doctrinas, con falsos maestros. Ojalá que la gente que busca a Dios con todo el corazón entienda que el lugar correcto es cuando más se respeta la Escritura, la Biblia. ¿Qué grado de autoridad tiene que tener la Biblia para un cristiano, hermano? Les pregunto a los dos. ¿Qué grado de autoridad? Y total. Sí, la autoridad máxima, final. ¿Sí? Y la autoridad, nosotros conocemos la doctrina a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. No hay otra manera. Conocemos el plan de Dios a través de la Biblia, así. Por algo se compara con el pan espiritual. Muy bien. Como alguien manifestaba, como el maná, comiéndolo de la mañanita para que dure todo el día. Pero no hay horario para eso, en todo momento. ¿Qué dice aquí? Que andemos según sus mandamientos. Voy a leer esto que está en la segunda carta de Juan. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, como vosotros habéis oído desde el principio, que andéis en él. Porque muchos engañadores, hablando de las falsas doctrinas, son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo es venido en carne. Acá estamos en un punto, esta fue la última que nosotros leímos en el video anterior, ¿se acuerdan? Este tal engañador es el anticristo. Mirad por vosotros mismos, no perdamos las cosas que hemos obrado, más recibamos el galardón completo. Cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto, como mismo dijeron ustedes, es un bombazo. Vamos a analizarlo, ¿qué piensan al respecto? Es decir, nosotros como cristianos tenemos la convicción de dar el conocimiento de la sana doctrina. Pero cuando vienen otras que no son falsa doctrina, ¿a quién se refiere él que no le digamos ni bienvenido y no lo recibamos en casa? ¿A qué les parece a ustedes que está hablando acá la segunda carta de Juan? Yo pienso que habla de pseudo hermanos, los lobos rapaces, porque no puede ser persona del mundo. Las personas del mundo no traen doctrina. Lo que traen doctrina los que traen parte de doctrina son los falsos pastores. Porque el mundo no trae doctrina.
Por eso es lo que digo, habremos el otro video, que eso de asociación con otras denominaciones, no sé en qué se basa. Y esto lo desmiente totalmente. Porque uno de los trabajos de los ancianos, del pastor precisamente, es que, como hablábamos, que la oveja coma pasto verde, fresco, sano. Ven acá a tomar la comida de las ovejas. Es decir, los pastores y los ancianos tienen que preocuparse que la doctrina sea sana en la iglesia. Ese es el trabajo. No pueden dejar entrar a esta gente si trae falsa doctrina. Si viene con el afán de aprender o de otra cosa, puede ser. Pero para moverse entre la iglesia con libertad, eso no funciona. Luis. Sí, yo para sumar, lo que es importante también es ver específicamente de quiénes está hablando Pablo. Y ahí, por ejemplo, dice, cuando habla que andemos en amor, según sus mandamientos, este es el mandamiento, como vosotros habéis oído desde el principio, que andéis en él. O sea, el mandamiento es andar en Cristo, en todo lo que es Cristo y en quién es Cristo. Y ahí dice, porque muchos engañadores son, ¿cómo es que dice? Que acá lo veo cortito, muchos engañadores han salido al mundo manifestando que Cristo no vino en carne. ¿Qué quiere decir ahí? Que Cristo no vino en carne. ¿Qué está hablando ahí? Es muy importante entender esto, porque el mandamiento en sí dice que es amarse y es andar en él. Pero lo importante es que saber quién es él. Y ahí dice que muchos han dicho que Cristo no vino en carne. Entonces, esto no es andar en él, porque este no es el Cristo que enseñan los apóstoles y que enseña la Escritura. Este que no vino en carne, que dicen ellos ahí, que enseñan que Cristo no vino en carne, está hablando especialmente de los docetas, que serían los gnósticos. Entonces, a veces hay un tema que nosotros necesitamos conocer algunas cosas para saber bien a qué se está refiriendo Pablo, ¿no? Y Pablo está enfrentando a los herejes que empezaron a emerger en la iglesia, ¿no? Los primeros herejes fueron los docetas, fueron los gnósticos, que tenía que ver con la filosofía griega, con el neoplatonismo, de donde viene el gnosticismo. Y el gnosticismo entiende que la materia es mala, que el gran arquitecto, ¿no?, que enseñan los masones, que es el demiurgo, que es un ser, que es un ser dual, es un Dios, no es una divinidad, se hace pasar por Dios, pero que es dual, que habita el bien y el mal. Que tanto es como que Dios y el diablo son el mismo. Esto es lo que cree el gnosticismo, que ese ser que es el demiurgo, el gran arquitecto, creó esto y que se hace pasar por el verdadero Dios, y que ese demiurgo hizo la materia para encerrarnos, y que la materia es mala, ¿no? Y que el verdadero Dios es el incognoscible, que por medio de esta materia no lo podemos conocer. Por eso ellos decían que Cristo vino a dar esa iluminación, ese conocimiento por fuera del Dios de la Biblia, y que Cristo viene a llevarlos al incognoscible por medio de esos conocimientos, de la gnosis, ¿no?, de esos conocimientos ocultos que nos lleva al verdadero Dios, que es el demiurgo. Pero como la materia es mala, el incognoscible, como la materia es mala, creada por el demiurgo, Cristo no pudo haber venido en carne, porque la materia es mala. Entonces hay que ver que Pablo está hablando de algo que asume que los creyentes entendían, porque la mayoría, esta carta era creo que era una ciudad-estado griega, ¿no?, de donde sacaste el versículo. Entonces nosotros a veces, por desconocer el contexto, Pablo asumía que obviamente ellos sabían de qué estaba hablando Pablo. El que dice que no vino en carne, este es anticristo, ¿no? Entonces es importante entender de quién está hablando, a quién se refiere, que eran estas personas, ¿no?, que eran los gnósticos. Y que hay que entender que las herejías, las primeras herejías, después tenemos más herejías, ¿no? Tenemos el arrianismo posteriormente, tenemos el nestorianismo, un montón de herejías emergentes que lo que hacen es atacar la cristología, la persona de Cristo, su divinidad, su naturaleza, su doble naturaleza divina-humana. Entonces, eso es lo que habla principalmente sana doctrina, es tener una cristología sana, correcta, derivada de la Escritura y de lo que enseñaron los apóstoles, ¿verdad? Todas las herejías atacan la persona de Cristo, la cristología, su naturaleza divina-humana. Perdón que se me fue largo.
¿No? ¿Está bien? No, pero está bien, es así. Eh, Carlos. ¿Los mormones creen que Cristo vino en carne? ¿Cómo? ¿Los mormones creen que Cristo vino en carne? Sí. Los católicos y los testigos de Jehová piensan que Cristo vino en carne. Así que Claro, esos son sí. Cristo. Esos son anticristos de hoy. No, pero ojo, hay una cosa, Carlos, por ejemplo, los testigos de Jehová no abrazan el docetismo, pero qué herejía, es interesante el ejemplo, ¿qué herejía abrazan los testigos de Jehová? Y eso que no creen que Cristo es el Hijo de Dios. Exactamente, el arrianismo. Porque las herejías actuales no son nuevas, son herejías recicladas. Todas las herejías que surgen son herejías recicladas del pasado que se vuelven a ver, o sea, son los mismos trucos, ¿no? Entonces, no es que todos los grupos heréticos van a abrazar todas las herejías, sino que abrevan de diferentes. Por eso nosotros tenemos que revisar lo que creemos, porque a veces sin querer nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros podemos estar creyendo cosas equivocadas también, ¿me explico? Digo, a mí me ha pasado muchas veces de aprender y de corregir determinadas doctrinas o creencias que uno no las tenía claras, ¿me explico? Lo que tú dices está muy bien, indudablemente, y es bueno, pero yo siempre tiendo a pensar en la persona neófita, la persona que aprende hoy, que está hoy, que no tiene conocimiento. Entonces, para esa persona también es válida la Biblia hoy. Entonces, cuando lee eso, él no va a hacer un estudio histórico de dónde sale la herejía, va a tener que buscar en este momento qué representa eso, de qué se tiene que cuidar en este momento, que es su vida, que es su espiritualidad, que es su crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Por eso a veces, indudablemente, tú lo que dices está muy bien, pero no todas las personas que nos escuchan o pueden ver este video tienen conocimiento como para remontarse tan lejos y buscar los orígenes. Entonces, ¿qué pasa? De repente tiene la posibilidad de conseguir un hermano que le explique, pero también sabemos que el evangelio brota en cualquier parte donde Dios quiere, y a veces no hay los medios para llegar. Hermanos, primero nos llama la atención y dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. De una nos indica que un cristiano tiene que andar en los mandamientos de Cristo. Y este es el mandamiento, que andemos como Él anduvo, es decir, sigamos sus mandamientos. El que modifica la estructura, la esencia, y que empieza a agregar cosas, ya de por sí es un anticristo. Pero también nos llama la atención porque dice, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Ahora, nosotros como cristianos, si viene un testigo de Jehová, un mormón o un católico, en esencia nosotros tenemos que poner nuestros razonamientos bíblicos y siempre demostrarlo con la Biblia, no ni con el Atalaya, ni con el libro Mormón, ni con lo que dijo el concilio de Nicea, ni nada, porque lo dijo el Papa fulano, sino con la Biblia. Tenemos que apartarnos del mundo de ¿a qué ustedes piensan eso de no recibirlo en casa ni decirlo bienvenido? ¿A qué se refiere la Biblia en ese punto? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que entrar en comunión con ellos en una cierta manera. Una cosa, yo puedo venir a recibir una persona en casa y no tomarlo como amigo de la casa, vamos a decir, como familiar. Es decir, yo pienso que recibirlo en casa y decirle bienvenido, casi darle toda nuestra confianza, y todos los permisos, vamos a decir. Como decía uno, sentite como en tu casa. La idea es esa, pienso que simplemente, sí, indudablemente. ¿Involucra la casa también la iglesia? Y según cómo lo quieras ver, pero eso pienso que, yo creo que depende de la casa de uno y tal vez la iglesia también, porque está hablando a la iglesia en realidad. Luis, ¿qué? El tema, por eso digo, el tema es este. Obviamente, como decía Carlos, una persona llega al Evangelio y va a leer y no va a entender todo eso que compartí ahora. Pero la Biblia te dice que ese es el trabajo de los maestros. Por eso Cristo levantó maestros para que le enseñen a la iglesia. Porque los creyentes debemos aprender. Hoy en día hay como una especie de que se ve mal el aprender, el conocer de la doctrina, porque se mezcla con llenar el cerebro, que es cierto, el conocimiento, si no se baja a tierra, es un problema. ¿Sí, levantaste la mano? Sí, el propio Pablo dice, bueno, ya está, dejemos los rudimientos de la salvación y vayamos más adelante al conocimiento. Eso. Si estamos con la leche y no avanzamos, ahí vienen los lobos rapaces con la idea de, qué idea interesante esta. Eso, ¿cómo vos te prevés de esos lobos? ¿Cómo vos te prevés
si no conoces, si te quedas en la superficie, porque está bárbaro, el evangelio es el principio, pero es un camino y que tiene que ver de conocimiento de Dios, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Si yo no sé, por ejemplo, son muy interesantes las preguntas, muy agudas las preguntas que hace Carlos, decir, bueno, ¿quiénes son los que no deberíamos dejar entrar a nuestra casa? Si yo entiendo eso como a mí me parece, cada persona va a tener diferentes estándares o rangos para no dejar entrar a uno a su casa. Entonces, ¿qué pasa? El magisterio, que tiene que ver con los maestros, magíster, es parte fundamental del desarrollo de la iglesia. O sea, los maestros, el magisterio, es el que ayuda a la iglesia a entender la doctrina. Esto es bíblico, porque si yo leo solo, como pasa, llego a cualquier lado. Y así hay como cientos de miles de denominaciones diferentes, que son grupos de personas que llegan a conclusiones diferentes por su interpretación personal. Cuando Dios dejó gente a cargo para ayudarnos a construir la teología. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Las herejías tenían que ver con distorsionar la persona de Cristo, la cristología. Entonces acá Pablo lo que está diciendo es, ¿a quién no hay que dejar entrar? Específicamente a estas personas que no están en Cristo, porque viste que el mandamiento es permanecer en Él. ¿Y qué era permanecer en Él? Creer, o por ejemplo, rechazar a los que dicen que no vino en carne. O sea, todo aquel que no se ajusta a la doctrina de Cristo, pero tenemos que conocer la doctrina de Cristo, la cristología, como si vos profundizás, o sea, no quedar con la leche, sino ir a más adelante. Entonces, uno tiene ahí puntualmente, está hablando de gente que no cree en el Cristo de la iglesia que enseña la Biblia, ¿verdad? A ese tipo de personas. Ahora, si un testigo de Jehová, un niño nace en una casa que es testigo de Jehová, es el mismo hereje como vamos a suponer fue Russell, ¿cómo es? Beltrán Russell, o sea, hay que ver eso también. Una persona no sé si es responsable si es de chica educada y no tiene la capacidad de discernir. Porque a veces decimos, bueno, este no sabe, hay que tener paciencia, pero hay que... ¿Cómo? ¿Quién es Russell? Russell es el fundador de los Testigos de Jehová, era un ex presbiteriano. En Santiago nos dice, el que tenga falta de sabiduría, pídele a Dios que le será dada. El problema, yo entiendo lo que tú dices, pero el problema es este. Hoy en el mundo, para esa postura, tenemos que basarnos en el hecho que la persona, al primer punto, tiene que saber leer. Segundo punto, tiene cierta noción de algo, porque al menos de los griegos, de no sé qué. Y tiene que tener una cultura occidental. Pero sabemos que la Biblia puede ser para una persona en África, en Asia, donde está. Entonces, la Biblia es universal. Entonces, ¿qué pasa? Pero no tiene que saber leer, Carlos. Ahí no dice que tiene que saber leer. Ahí lo que, al revés, por más a mi favor lo que dice es que los maestros tienen que instruir a la congregación, porque el que no sabe leer tiene que confiar en el maestro que le lee la Biblia. Existen 5 dones, 2, yo entiendo, y creo que ustedes van a compartir conmigo, ya no se usan. El de apóstoles quedó con Pablo, y como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está el quinto don, el del maestro que dice Luis, bueno, que hay que dejarlo desarrollar en la iglesia. Es verdad que el anciano engloba muchos de estos dones, pero y que hay pastores que tienen que ser maestros, pero no necesariamente todos los maestros son pastores, y no todos los pastores son maestros. Que hay pocos maestros, eso noté siempre, que hay pocos maestros o no se le da importancia de vida al maestro. Yo creo que la gente le da importancia al predicador. Claro, las iglesias se están confundiendo, porque como dice pastores y maestros, dice no, eso es uno. Y ahí entramos en un debate que lo veremos después dentro de la sana doctrina, si pastores y maestros es uno o son dos. Uno siembra y otro riega. Yo pienso que el predicador, el que sale a predicar, trae a la gente a la iglesia y los maestros le dan el crecimiento a través del riego, vamos a decirle. Mirá, yo siempre, perdóname que los corté, yo siempre pongo el ejemplo, y algún día lo analizaremos, lo que sea, de Moisés y Aarón. Verdadero pastor, Moisés. Aarón era el sacerdote, el que le explicaba las cosas porque Moisés no lo quería decir. Pero Moisés estaba controlando a todo el pueblo, a tal punto que por causa de ese pueblo él no entró en la tierra prometida. Claro. Y quedó ahí en el borde, por culpa de ser el gran pastor. ¿Tá? Y él lo hizo con amor, con toda su entrega, porque más profeta y pastor más grande que Moisés en el Antiguo Testamento es muy difícil de encontrar. Pero a eso voy yo, el maestro tiene que adecuarse a la capacidad del alumno y no llevar al alumno a la capacidad. No, eso sí, no le va a dar carne sólida. Pero no solo en doctrina, sino en conocimiento, porque si
si tú le hablas de cosas que nunca oyó, de culturas que jamás oyó, de personajes que ni tiene idea que existen, ¿qué pasa? Que yo pienso que se entrevera. Entonces, es como a veces Pablo, hay que bajar el nivel a un nivel de la persona empieza. Pero Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando llevaba a Tito o a Timoteo, tuvo que circuncidar a alguno de ellos por culpa de lo para tratar de, sabía que no era necesario, pero tuvo que bajar el nivel, sí, también el nivel para poder atraer. A veces es necesario bajar un poco y enseñar y después subirlos, ¿no? Y se cortó el pelo también con unos que había hecho voto. Claro, lo que hay que ver una cosa, que vos podés usar diferentes métodos de enseñanza, o sea, vos podés enseñar verdades muy profundas a niños. El tema es el desafío del maestro, de cómo hacer los conocimientos asimilables. ¿Me explico? Eso es un tema. No quiere decir que porque a la persona le cueste entender, que no pueda entender de una forma por lo menos sencilla una verdad bíblica, una verdad cristológica. ¿Me explico? Eso es el desafío del maestro, de cómo llevar a las verdades que la persona asimile, porque si vos no sabés, hay gente, buenos creyentes, buen corazón, que se han metido en sectas. ¿Por qué? A nadie le enseñó las doctrinas fundamentales de quién es Cristo, entonces se meten en cosas por desconocimiento, pero no es complejo, en realidad no se le intentó explicarle, porque tampoco podemos caer en despreciar el razonamiento humano. La gente puede tener limitaciones, pero el ser humano entiende mucho más de lo que pensamos a veces. O sea, tenemos más capacidad de la que creemos. El tema es la manera en que enseñemos, ¿me explico? Vamos a seguir avanzando, hermanos queridos, ¿sí? Vamos a ver, hablando de falsas doctrinas y de los lobos rapaces, porque en Mateo, capítulo 7, versículo 15 en adelante, dice así: guardaos de los falsos profetas, ¿verdad?, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, más dentro son lobos rapaces. Y acá nos da un mapita de cómo solucionar ese asunto, cómo darnos cuenta. Por sus frutos los conoceréis. Se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos. Así todo árbol bueno hace buen fruto, mas el árbol corrompido hace malos frutos. No puede el buen árbol hacer malos frutos, ni el árbol corrompido hacer buenos frutos. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Una iglesia se conoce por sus frutos. A ver, ¿qué reflexión le amerita esto? Primero nos advierte, hay lobos rapaces dentro que quieran entrar en la iglesia, que de alguna forma u otra lo único que quieren es apartarnos de lo que es lo esencial en la iglesia, que es Cristo, ¿no? Y después dice, miren que por su fruto lo van a conocer. Si se andan haciendo cosas que no corresponden en la Biblia, me parece que ahí son señales de alerta para la persona que entra en una iglesia, para ver si esa iglesia es correcta o no. Mira, yo te voy a hacer una reflexión. Estos versículos fueron una piedra tropezadero en la iglesia de Panto antiguamente. Te voy a explicar por qué. Pues se tomó esto como una regla de oro. ¿Y qué pasaba? O mal entendida, se pensó que los hermanos tenían que mirar a los otros hermanos y ver si hacían algo que no era supuestamente un fruto del espíritu, ya no era creyente. Es decir, si un hermano caía era porque no era creyente, simplemente porque era el fruto que había dado. Pedro creyó y sin embargo creía en Cristo. Es decir, a veces mal tomado esto puede llevar a malos resultados. Fue lo que pasó en Panto, lo que te contaba, que decía, el hermano, mira, lleva una botella de vino. No, eso no es un fruto creciente. Mira, el hermano hizo tal cosa, la hermana hizo tal otra. Es decir, el problema es esto: cuando esto se mira como una regla para medir la conducta de los hermanos, se convierte en un tremendo problema y división. Luis, ¿iba a decir algo? Sí, que eso que dice Carlos es tremendo y es así, y no es un problema menor, ¿no? Él decía, como le dijiste, Carlos, que según lo que se entendía, lo que se interpretaba, se aplicaba de manera incorrecta. Y claro, ahí está el problema. El problema es cómo sabemos de desarrollar una correcta interpretación. Porque, como decís vos, ahí se interpretaba una cosa y una mala interpretación termina haciendo daño al creyente, a la iglesia, lastimando,
a los demás, metiendo mochilas que no debemos cargar. Viste que los fariseos les ponían mochilas pesadas a los hombres que ellos no la movían con un dedo. Y en ese caso se hacía eso, se le ponía una mochila a la persona que era inllevable. ¿Cómo no va a tener un error y ya te van a censurar, a condenar? Estamos todos claros. Se volvió un estado en que todo el mundo cerraba a todo el mundo para ver... Bien, pero ¿cómo interpretamos este capítulo de Mateo? Teniendo en cuenta esa alerta de no estar juzgando a los hermanos, porque eso también lo vamos a ver, nosotros no estamos para juzgar a los hermanos, es Cristo el que juzga, si no somos los creadores de la ley, lo dice el propio Jacobo en la carta a Santiago. No es justo que juzgue entre vosotros, también les manda a juzgar, acordate. Sí. Eso que juzgar se refiere al caso de que tú ves el pecado pero no aplicas sentencia. Porque tú tienes que darte cuenta, por ejemplo, cuando es un lobo rapaz, eso juzgarlo. No puedes saber si es un lobo rapaz si no lo juzgas. Pero lo que no tenés que tomar es decir, el castigo de Dios, la disciplina de Dios. Es decir, el creyente tiene la oración y tiene su Señor que es el que se encarga. Es decir, el creyente, yo pienso que si detecta un lobo rapaz, lo que puede hacer es orar a Dios para que Dios actúe, porque no tenemos la capacidad de hablando de frutos, le voy a mostrar algo que me dieron la otra vez, a ver si no sé si se puede ver. A ver, ¿ven acá esto? ¿Qué ven ahí? Está completa. Una boleta con signo de peso. Una boleta con signo de peso. ¿Vos qué pensás que podrá ser una boleta con signo de peso, no? No tengo idea. A ver. Una boleta con signo de peso, ¿qué es? ¿RUC? ¿Qué es? ¿El IVA? Más lejos, vamos a ver si lo podemos... costo de la iglesia. Costo de la iglesia, ¿qué dice acá? A ver, le voy a mostrar solo así, es de una iglesia de acá de Pando, no, capaz que no quiero... Ofrenda, misionera, pro... Ahora se lo voy a leer acá, para que ya dice, tiene que poner el nombre, el cristiano que va a la iglesia. El cristiano que va a la iglesia tiene que poner el nombre, ¿no? Ahí está Dulce, mi perrita, si la ven ahí, mi perrita. Está mirando. Somos pet friendly acá. Dios creó a todos en armonía. Dice así, pero este sobrecito, miren qué dice. Tiene que poner nombre y la dirección donde vive, el día, el mes, el año. Después dice, el diezmo, ¿cuánta plata pones? El pro templo, ¿cuánta plata pones? La ofrenda misionera, ¿cuánta plata pone? Ofrenda programada radial, ¿cuánta plata? Y otras, ¿cuánta plata pones? Total, tanto. ¿Y tu firma? ¿Estos son frutos de una iglesia correcta? No. Es decir, ¿esto no mandó la Biblia? Mercadería vosotros por ganancia deshonesta. Ya nos prevé la Biblia sobre si se hará mercadería de vosotros por ganancia deshonesta. Y como dice nuestro querido hermano, como dice nuestro querido hermano Gabriel Elordoy, que lo conocen ustedes también, hijo de Bernardo, en algunos casos te miran el sueldo que vos tenés para ver si el diezmo, el 10% corresponde a lo que vos estás diciendo, y te dan un sello y tenés ahora sí el Espíritu Santo correcto. Si no, no tenés el Espíritu Santo ungido para estar dentro de la iglesia. Esos son los frutos que hay que tener en cuenta. Si ves que hay abuso de influencias dentro de la iglesia, si ves que lo que se hace en la iglesia no es conforme a la palabra de Jesús, si hay vanidad, si hay soberbia, si hay estafa, si hay cuestiones sexuales, abusos, no pasa nada. El pastor tiene que ser ungido. Mirá que hay cada documental en Netflix que uno ve, que es impresionante. Entonces, esos son los rapaces. Que a lo último, lo único que hacen es llenar sus arcas de plata, mientras que la mies que está buscando a Dios se enfrenta con una realidad que, por Dios. Por eso es importante hacerle entender a la gente, a los cristianos, que todo es una evolución. Entramos y después vamos creciendo. Para entender esto. En Proverbios dice, en la multitud de príncipes está la victoria. Eso viene a lo que hablábamos la otra vez. Cuando un pastor acapara todo el poder absoluto corrompe absolutamente, hay un dicho. Es decir, por eso la iglesia tiene que ser un grupo de ancianos. Cuando más sea, mejor. Lo dijo Ken, fue constituyendo ancianos en las iglesias, no era ancianos. Claro, en el video que hay de Ken Puse. Ahí en la multitud consiguió hasta la victoria.
así se hacen las cosas, porque el problema es que cuando una sola persona, unipersonal, lo único que trata, desgraciadamente la persona trata de mantener su status quo, y cada uno que viene lo toma como una amenaza a su autoridad. Y otra cosa más también, que siempre digo, que la cosa de los ancianos los ancianos pueden hablar perfectamente ante la iglesia, porque es una asamblea. En la asamblea, que ellos lleven el orden no quiere decir que la iglesia sea ignorante de lo que pasa. Eso es importante, eso es importante, Carlos. Es decir, por eso no hay que concentrar el poder en alguien, sino que en ese grupo de ancianos que controla, que se habla, porque siempre que hay uno que esté pifiando, los otros lo pueden decir, mirá, que acá tal cosa, tal otra. Eso sería el ideal dentro de la iglesia cristiana. No sé qué tú pensás, Luis. Sí, yo me quedé pensando en algo que dijo Carlos hace un momento, que también, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice ahora, pero es muy importante lo que él comentó, es muy importante y no me quiero extender. Viste cuando él te dijo ahí, pero la Biblia dice también que hay que juzgar. Y también, ¿y qué pasa? Y dice que no juzguéis. Ahora, es como dice él, pero también, entonces, yo quiero ser muy cortito en esto, pero me parece muy importante eso que él dijo. Porque hoy en día está esa se hace sonar esa sirena amorosa de no juzguemos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Nos comemos cualquier cosa? ¿Dejamos pasar un camello en la iglesia? ¿Me explico? Porque Pablo le dice a tal, yo ya lo he juzgado y ustedes lo tienen que juzgar. Yo cierro con esto. La Biblia te dice que no hay que juzgar y la Biblia te dice que hay que juzgar. ¿Cómo se dirime esto? ¿Cuál es el tema? El tema es este, yo insisto siempre en este pasaje, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra verdad. ¿Qué quiere decir este trazar? Cortar, separar, aplicar cada cosa en su lugar, como dice Salomón. Hay tiempo de callar, hay tiempo de hablar, hay tiempo de abrazar, hay tiempo de abstenerse de hablar. O sea que nosotros muchas veces en la Escritura vamos a encontrar como mandamientos opuestos. Y el desafío es saber cuándo aplica cada cosa. ¿Cuándo es que no tenemos que juzgar? O como decía Carlos también muy acertadamente, que no hay que juzgar para destruir, no hay que juzgar para ponerse juicio de sentencia, como decía, como era apedrear ¿te acordás? A la adúltera, como es más, la disciplina de la iglesia es un juicio para restaurar. Ser entregados a Satanás para que se arrepienta, para que vuelva a Dios. O sea, no es un juicio para destruir, para anular a una persona, para desecharla. O sea, un juicio condenatorio. Digo, perdón, porque esto a mí me ha tocado mucho de ver que a veces se cae en ese error. Se agarra un pasaje y se hace una bocina de eso, y pocas veces, como hizo Carlos ahora, dice, no, pero la Biblia también dice esto, porque te estás metiendo una camisa once varas diciendo, hay que juzgar. Pero, ¿qué tipo de juicio? O sea, cierro con esto. Hay que saber cómo la Biblia dice que hay que juzgar y cómo no hay que juzgar. Y eso, descubrir eso, aprender eso. ¿Cuándo corresponde? Siempre, Dios nunca, el juicio es con amor. Nunca se hizo justicia sin misericordia. Dios nunca hizo eso. Pero hay que aprender a cómo aplicar las dos cosas. Eso es clave, eso es fundamental. Perdón, me quedé con eso, que me pareció muy importante. Está bien, y no sé si iba a decir algo, Carlos, pero me hizo acordar algo también como decir, no hay que juzgar, hay que juzgar. El caso concreto para la gente capaz que nos está escuchando y no tiene mucho lectura de Corintios, se trataba de que un cristiano estaba dentro de la iglesia de Corintios y se estaba acostando con la madrastra, con la mujer del padre. Y entonces Pablo le dice, bueno, eso no puede ser, un cristiano no puede estar haciendo ese tipo de actitudes, adelante todo, es decir, ni adelante todo ni nada, es decir, la ley, los mandamientos del Señor establecían que hay que tener una vida decorosa en ese sentido, ¿no? Y él le dice, sáquenlo, y bueno, que yo ya lo he juzgado, júzguenlo, porque los problemas de ustedes ahora lo van a resolver la gente de afuera. ¿Cómo es eso? Juzguen entre ustedes, traten de resolver esos problemas entre ustedes, porque ustedes no saben que van a juzgar a los ángeles, le dice Pablo. Y cuanto más las cosas de este mundo, ahí sí, después ahí podemos ir a mucho más. Y solo un segundo, Carlito, me acordaba también de esto de juzgar y no juzgar, cuando Jesús nos dice, a veces que nos dice que sí, a veces nos dice que no, que todo el que te pide da y no se lo rehuses. Sin embargo, dice que andemos como Cristo anduvo, recién leímos, y Cristo por lo menos en un par de veces dijo que no, a un pedido concreto. Si vamos a Lucas capítulo 12, hay una persona que va y le dice, maestro, mi hermano no reparte la herencia.
Y él le dijo, ¿quién te dijo que yo estoy para eso? No estoy para hablar de esos temas, no. Lo mío no es eso, no sé si se acuerdan de eso, lo pueden buscar en su Biblia, Lucas capítulo 12, ya le digo en el versículo 13 en adelante. Y otra vez que Jesús dijo que no, también el famoso de Zebedeo, ¿no? Cuando se le acercan y hace que uno se quede a la derecha y otro a la izquierda, pero no era que había que decirle que sí a todo. El que te pida, Jesús dijo, no sabes ni lo que estás pidiendo, mujer. Entonces tenemos que saber enfocarnos bien en el caminito espiritual, ¿no? Y andar con... La Biblia, en cierta manera, tiene su propio diccionario. Es decir, si tú quieres saber cuál es el amor, no puedes buscar un diccionario de la Real Academia. Si quieres saber el amor bíblico, te buscas la misma Biblia. Si lo que querés saber que es un juicio en la Biblia, tenés que buscar la misma Biblia. Porque si vas a buscar la Real Academia, te va a hacer otra cosa que a veces no es el mismo concepto. Es decir, los conceptos que usan en la Biblia son bíblicos. Entonces a veces no cuadran con los conceptos del mundo. Y a veces si buscamos en la Real Academia el significado de una palabra no concuerda con lo que la Biblia enseña. Y por eso cuando habla de juicio, quiero estar hablando no de juicio que puedes buscar en la definición en el diccionario, sino el juicio según la Biblia. Muy bien, hermano. Es diferente. Exacto, tenemos que buscar en la Biblia cuáles son los elementos que podamos detectar cuando hay una falsa o una mala doctrina. Y sí existen, y hay lobos rapaces que entran para distorsionar, al punto que Pablo en una de las cartas dijo, no lo recibáis y le digas bienvenido, ¿no, Juan? Están esos, así que hay que estar alertas a eso, a no juzgar, pero sí juzgar, pero en este caso es analizar que lo que se está enseñando en la iglesia, y ahí vemos los frutos que hay, si son correctos o no. Esto, por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no establece el diezmo, dice cada uno dé conforme se propuso en su corazón. El diezmo era para el Antiguo Testamento. Si tú vas a una iglesia y te piden un montón de cosas, ojo, tené cuidado, preguntarle en qué parte de la Biblia está escrito. Si te dice el Antiguo Testamento, decirle, bueno, vamos a circuncidarnos y a seguir la ley de los sacerdotes, porque una cosa es el Antiguo Testamento y otra la Nueva. ¿No? Además dice que tu mano derecha no sepa lo que hace lo que da tu izquierda. No quiere decir que tengamos que dar, porque el obrero es digno de su salario y el pastor necesita de su trabajo, y la iglesia en esencia tiene que pagar luz, el agua, el teléfono y lo que pueda sustentar para su propia iglesia o ayudar a otras iglesias. No quiere decir que no esté para dar, pero una cosa es que usen las cosas como lucro, y vos veas que ese lucro no queda en la iglesia. ¿Qué te habla Luis? Sí, Luis. Dime. Hola. Quedé congelado. Sí. No, por la mano, ahí te quedé congelada la imagen. Sí. No, Sí, que porque si no se me va y quiero ser cortito. Usted disculpe que a veces me extiendo. Que ahí está, para cerrar una cosa que a veces juzgar quiere decir en realidad discernir, separar. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, juzgar sí, que es un lobo rapaz y que es un buen pastor, ¿no? Nosotros ahí tenemos que juzgar en el sentido de discernimiento, ¿no? De separar. Y es importante esto que cuando vos hablas de los lobos rapaces, de los falsos pastores, que la Biblia habla de eso, ¿no? Por ejemplo, yo no me acuerdo si es en Ezequiel que habla de los falsos, de los malos pastores, que son los que se apacientan a sí mismos y son los que se aprovechan del rebaño. Viste que dice que vendrán tiempos donde no perdonarán al rebaño, hablando de líderes, de pastores, que cuál es la idea, que usan al rebaño para apacentarse a sí mismos, en vez de servir al rebaño, de dar la vida, lo miran como medio de ganancia, lo miran como medio de explotación, lo miran para sus propios fines, para manipular, y es difícil, sí. No, me hiciste acordar, hablando de la y de la cristología, otro concepto moderno que hay, y ahí yo lo veo a veces y me llama la atención, es la pastolatría. No sé si se dan cuenta de lo que le quiero decir. La pastolatría. Una idolatría a la imagen, una idolatría al que figura arriba. Y a su vez, acá hay un tema interesantísimo, pero interesantísimo. La ambeta y alcahuete, decís, bueno, perdón, muy fuerte. No sé si siempre hubieron. Existió un profeta, hay un montón de cosas, mi amigo Luis, tenés razón, sátrapas y alcahuetes que dice el Antiguo Testamento, que siempre está rodeando al rey, pero no quiere decir eso, porque no vamos a confundir lo que es un diácono que está ayudando constantemente a la iglesia y es un rol importantísimo, o muchas personas que están ahí. Pero, no, es otra cosa, no me refiero a eso.
No, acá hay muchas cosas que me llaman muchísimo la atención y es poderoso. Uno, por tener a alguien adelante de la iglesia que es importante, que es un responsable, y es bueno que sean varios los ancianos que estén adelante de esa iglesia. No todo, como dijo Carlos hoy, de hablar de salamería y decir que bueno que estuvo esto, que lo otro. Hubo un profeta en el Antiguo Testamento que siempre le daba para atrás al rey, mientras que tenían otros profetas que le daban para adelante. Y en un momento determinado, él quiere ir a pelear contra un pueblo que estaba peleando contra Israel, y él estaba haciendo las cosas mal. Yo voy a pelear y le voy a ganar, y todos decían, sí, anda. Y decía, no, pero yo me acuerdo de que hay un profeta que siempre me tira para atrás. Tráiganlo para ver qué es lo que me dice. Y cuando van a hablar con él, le dicen, mirá que te mandó a llamar para que le digas qué vas a hacer en la guerra. Tratá de no meter la pata como siempre y decirle que va a salir todo bien. No sé si se acuerdan de esa historia. Y cuando va el profeta al rey, le dice el rey, ¿y cómo va a ir mañana? Sí, te va a ir perfecto. Dale, decime la verdad, te va a ir perfecto. Sí, dale, decime la verdad, mano. ¿Crees que la verdad? Mañana estás muerto. El rey le entendió que le decía con ironía que le iba a ver bien. Exacto. Y a lo último lo terminan metiendo preso y dice, ahora vas a ver que mañana cuando venga, todo eso lo que me estás diciendo está mal. Y a su vez también hay toda una cuestión espiritual, porque en ese momento la Biblia sube al cielo y hay un diálogo entre el Espíritu Santo y Dios, es decir, de alguna forma, donde dice, ¿quién va a bajar y va a profetizar de forma mentirosa ante este rey? Y ahí se manifiesta que espiritualmente dicen, nosotros vamos y hacemos que estos profetas digan mentiras. Es todo y lo otro, hablando de gente que siempre está alrededor, siempre es bueno decir las cosas que te gusten, le guste o no le guste al receptor. La mayoría de los profetas siempre era, bueno, Jeremías, aunque te voy a poner medio duro, porque la verdad ese pueblo es duro y para que le entres y te van a despreciar y te van a tirar, bueno, ese es el laburo del profeta. Nunca fue ir y decir, bueno, muchacho, no, era duro. Duro. Por eso Moisés, cuando bajó del monte de Sinaí, murieron 3.000 personas. Y a su vez, como Elías también, con los sacerdotes de Baala. Y otra cosa que estuvimos hablando, más allá de siempre ser honestos, porque como me decía mi señora Carla Pinto, es decir, si vos estás rodeado siempre de gente que te dice, está todo espectacular, al último, cuando están mal las cosas, tienen miedo de decirte la verdad, y tienen miedo, y al último te ves perjudicado vos como el pastor o maestro, bueno, ¿no? Irresponsable. Eso es el alma del diablo que era el lago. Mirá, o simplemente decirle, mirá, esto que estás diciendo me parece que no está en la Biblia, espera un cachito, me parece, no. Estuvo bueno esto, pero esto me parece que no, me parece que te fuiste un poco por la rama, esto no es bíblico, y puede generar una levadura no sé si entonces, en el otro video, creo que sí, hazme acordar, por favor, la anécdota del católico, un cura católico, un predicador católico que le encargó al ayudante que le dijera si predicaba mal. Creo que no. Bueno, disculpe si la hice ya. No. Cuenta que había un predicador católico que predicaba, un cura, no sé qué quería. Entonces un día vio a otro sacerdote mayor que empezó a decir cosas incongruentes. Entonces él se dio cuenta que el hombre tenía problemas, estaba senil. Entonces le encarga al ayudante que le dice, mira, si un día tú me ves como este hombre senil, que ya mi discurso no sean buenos, tú dímelo, pero no me hagas pasar vergüenza, dice. Entonces un día pasó el tiempo y un día este hombre empezó a decir cosas incongruentes porque se había vuelto senil. Entonces el discípulo no sabía si decirle o no decirle y cómo decirle. Entonces fue y le dijo, disculpa señor, dice, pero no es por nada, pero me parece que ese discurso de hoy no tuvo el brillo de esos brillos que tiene usted acostumbrado. Y el hombre le contestó, solo yo puedo elegir un ignorante como tú para que me juzgue. Y eso es la vanagloria del ser humano. Por eso es muy difícil ser gobernante único. Lo otro también es eso que vos estás diciendo, que cuando la gente le va a decir algo, eso es bueno, siempre hablen 2 o 3 y los más juzguen, es decir, que vayan rotando. Lo que hace nuestra iglesia generalmente es eso.
es decir, no tiene un pastor líder, es decir, todos los que tienen el don de manifestar. Ayer un hermano de la iglesia en Manga manifestaba que se necesitan pastores a la mies, ¿no? O oren al Señor de la mies para que mande obreros a la mies. Se necesitan obreros, maestros, pastores dentro de la iglesia que vayan a predicar, se necesitan. Y lo otro, lo que es el tema peligroso acá, es cada vez que hay una pastolatría o hay un pastor principal o hay alguien que lo ponen allá arriba y alguien señala, mirá, esto me parece que podríamos discutirlo para acá, para allá, porque acá yo no lo veo en la Biblia. Dice, no, vos venís a generar división, que venís a distorsionar a los cristianos. ¿Sabes qué? Mejor andate por otro lado. O créate tu propia iglesia, como nos han dicho a nosotros, a mí y a Carlos. Créate tu propia iglesia por donde sea y acá no vengas a molestar con estas ideas. ¿Pero qué ideas? Es bueno que haya disensión entre vosotros porque se demuestre lo que están aprobados. Y la vez que fuimos a hablar con Carlos de eso fue porque no se predicaba el arrepentimiento en la iglesia. Solo se predicaba, yo qué sé, que considera... se le buscaba la vuelta para no decirle a la gente que era pecadora, porque choqueaba, generaba un poco de, no, esperá, ¿qué me está señalando? Entonces se modificaba el arrepentimiento por otros conceptos. No, venía a distorsionar acá. Sí, claro. Eso en serio es distorsionar, entre otras cosas, ¿no? Pero tanto... autocrítico de la iglesia de Panda, otra cosa que autocrítico, como me incluyo, lo bueno que había era eso, que si una persona estaba 10 minutos en la iglesia, solamente 10 minutos, cuando salía, se le había predicado el evangelio. Sabía que si no se convertía, se iba al infierno. Si no venía más, pues no quería, bueno, problema de él. El atalaya había cumplido su trabajo. No, el otro día, hablando de todo un poco, que estamos haciendo este círculo sin Biblia y charlando un poco, y de eso que tú mencionas, tuve un cliente que es pescador, ¿ok? Y tienen su foto de perfil, es el hijo de Joao acá de Pando, creo que lo conoces tú, Pablo, digo, Carlos, y lo traté por un tema laboral. Y tenía en su perfil una foto de un pez pescado, en realidad, porque ya lo tenía en mano, de 25 kilos, le llegaba hasta el hombro, del piso hasta acá. Y digo, impresionante. ¿Y cómo te fue con la pesca? Dice, tuve como media hora, 40 minutos tratar de sacarlo. ¿Y cómo es eso? Porque uno no conoce la cuestión. Y vos le tirás la carnada y con la tanza no lo vas a sacar de una. Y lo tenés que tener ahí. Le soltás la tanza, lo traes. Le soltás la tanza, lo traes. Lo tenés como media hora cansándolo. Hasta que en un momento lo vas trayendo, porque el pez está cansado y cuando está en la orilla, ¡puf!, ahí lo agarrás y ahí lo tenés pescado. Así también de cristiano. Es decir, por eso eligió pescadores de hombres, pescadores mismos, Jesús. Porque uno puede predicar, pero si mañana se vuelve ese pez, insistir. Es decir, otra vez con ese, yo qué sé, viste como en la mano, te gustaría esto que lo otro y de a poquito, y si le gusta, bueno, está ahí. Si no, que siga su camino como corresponde. El hermano que me predicó a mí era un hermano de iglesia Pando que tenía como 80 y pico de años. Yo vivo a 2,5 kilómetros más o menos de la casa de él. Y él venía al rayo del sol los jueves, era un hombre anciano, a predicar el evangelio. Y yo decíamos nosotros en casa, pues decíamos, otra vez el viejo pesado. No tiene nada que hacer en la casa. Y hoy le doy gracias con todo mi corazón. Es decir, a veces esa insistencia mansa. ¿Cuál era el nombre, Carlos? Es Rufino Barbosa. Era el padre de Omar Barbosa. De un hermano que yo leí en un video. Él aprendió a leer con la Biblia, para el poder de la Biblia aprendió a leer. Con Chaco le aprendió a leer con mucha edad. Y él contaba que él se convirtió cuando él predicaba a un hermano, cuando el hermano le dijo que Dios era el dueño. Dice, ahí entendí, si es el dueño, tiene derecho a todo. Porque él era muy rebelde, de espíritu rebelde. Entonces decía, ¿por qué voy a hacer? Cuando digo que Dios era el dueño, se dio cuenta que Dios había creado el mundo, por lo tanto es el dueño del mundo. Como dueño tiene autoridad absoluta para poner la regla que quiere. Entonces eso le dio a entender que él tenía que acatar esa regla porque no había otra. Es decir, eso fue lo que lo motivó, cada cual viene por un camino distinto. Pero cada uno tiene su tiempo para entender lo que nosotros ya hoy agradecemos que entendemos.
Vamos a seguir con nuestra prédica del día de hoy. Nunca os conocí, Mateo. Este para mí es columna vertebral esencial, como dijo Luis la otra vez del Sermón del Monte, que y lo dijimos que es fundamental para el compartidos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿vieron cuando dice si consideras a Jesús como el Señor y el Salvador, serás salvo? Bueno, pero acá dice, no todo el que me dice Señor, por más que vos digas que Él es tu Señor, pero se lo decís por afuera, pero no seguís sus mandamientos, Él va a decir, nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y ahí viene lo de la falsa doctrina. Es algo que me preguntaron dos amiguitos, que les mando un saludo grande, del Monte Veraca, que vinieron la otra vez acá a casa y tuvimos un momento lindo de charla, que en cualquier momento también vamos a hablar con ellos al respecto de eso que hay ahí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas maravillas. Y entonces le diré claramente, nunca os conocí, apartados de mí, vosotros que obráis maldad, o hacedores de maldad. Pues todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, compararle al varón prudente que edificó su casa sobre la roca, sino el otro sobre la arena. No profetizamos, es decir, hablaron, no sacaron demonios y no hicieron muchas maravillas, no hicieron muchos milagros. Tres cosas: profetizaron, milagros y demonios. Y él dice, nunca los conocí. Acá tenemos falsa doctrina. ¿Y cómo la identificamos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí tenemos donde identificar una verdadera iglesia. Si hay cosas que no están en la Biblia, y por más que hablen de Dios, por más que hagan milagros, por más que hagan sacar demonios o lo que sea, Jesús mismo le va a decir, nunca los conoce. Esto es bíblico, así que no porque vos vayas a una iglesia y te den un polvito mágico que hace que tu árbol de limones tenga 200 limones al año, quiere decir que esa iglesia es correcta. No porque vos vayas a una estatua y te hagas salir campeón del fútbol uruguayo, tengas que ir en bicicleta de Montevideo a Minas a entregarle a San Cono una camiseta de tu lugar porque saliste campeón. ¿Ah? No porque viste a uno que exorcizó a alguien en particular y aparentemente quedó bien, quiere decir que esa persona es de la iglesia correcta, sino el que hace los mandamientos que están en la Biblia. Si en la Biblia dice, por ejemplo, que no hay que adorar imágenes, si en la Biblia dice que no hay que adorar a personas, sino a Cristo y a Dios en su totalidad, entonces estás en un lugar que es incorrecto. ¿Verdad? ¿Qué piensan al respecto? Sí, una cosa interesante que yo pensaba, que hoy cuando hablamos de lobos rapaces, de los que se apacientan del rebaño, que buscan sacar beneficio, ¿no?, de la fe de las personas, muchos de esos tipos hoy en día son de estos que echan fuera demonios, que hacen milagros, que hacen... y es interesante eso, ¿no?, que hay un paralelismo muchas veces. Yo no digo que Dios no haga milagros, yo no digo que... Puede haber gente que eche fuera un espíritu inmundo hoy en día. Es un tema que no niego que no pueda pasar. ¿Ah? No me quiero meter en ese terreno. Pero que esto, como decía vos, no es el certificado absoluto, porque muchos hacen esa paramétrica. Como hay milagros, como hay esto, como hay otro, se revuelca, se tira al piso. Como pasan estas cosas, eso es un sello que Dios está acá, o que esta gente es verdadera. Y no, ahí Jesús dice que no, porque... ¿Quién había echado fuera demonios, había hecho milagros, por ejemplo? Judas fue comisionado. O alguien va a decir, no, Judas no le salía ningún milagro, no podía echar fuera demonios. No, Judas fue comisionado, predicó el evangelio, hizo milagros probablemente, y en cambio no hizo la voluntad de Dios, fue un hacedor de maldad. Y lo importante es eso, ¿no? Que Cristo nos conozca, ¿no? No que nosotros creamos que le conocemos. Y que sigamos sus mandamientos, los mandamientos del Padre. ¿Tá? Porque por más que hagamos, si no obedecemos, estamos en el horno. Están en el horno. Por más que vean que una iglesia hace tal cosa, tal otra, siguen o no siguen los mandamientos. En Mateo capítulo 15 dice, tradiciones humanas como doctrinas. Miren lo que dice acá.
Mateo capítulo 15, y acá estamos hablando de las doctrinas correctas y las incorrectas, sana doctrina y los rapaces y los que no siguen los mandamientos de Dios, y lo que mete acá Jesús a los fariseos son las tradiciones humanas. Y el peligro que hay con las tradiciones humanas, Carlos me va a decir una en particular que me viene a la mente, que Gabriel en la iglesia de Barro Blanco la otra vez estuvo espectacular en las palabras que manifestó. Pero vamos a leer qué dice Mateo capítulo 15. Dice: entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos transgreden las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no lavan sus manos cuando comen pan? Y él respondió y le dijo: porque también vosotros transgredís el mandamiento de Dios con vuestras tradiciones. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a padre o a madre muera de muerte. Mas vosotros decís: cualquiera que dijere al padre o a la madre, toda ofrenda mía a ti aprovechará, y no honraré a su padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, hipócritas. Bien profetizó de vosotros, si seguís diciendo: este pueblo con su boca se acerca a mí, mas con sus labios solo me honran, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso pasa en la iglesia. ¿Se transforman los mandamientos de Jesús en doctrinas de hombres? ¿Qué peligro hay ahí? Ya Jesús lo pone con claridad, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Yo lo que digo es que hacer la voluntad de Dios es muy difícil en este punto. Pablo, como una vez dijo que él no pudo ir a un lado porque Satanás se lo impidió. Luego dice que no pudo ir a otro lado porque el Espíritu Santo se lo impidió. La escritura tenía a Pablo para diferenciar cuánto fue uno y cuánto fue otro. No sé cuál era, pero era muy deseable. Nosotros tenemos tratar de tener esa capacidad de diferenciar cuándo es nuestra mente, nuestra carne, nuestro ego, nuestro deseo, nuestra voluntad, y cuándo es la voluntad de Dios. Y ese es el trabajo del creyente cada día. Por eso hay que orar sin cesar, y hay que leer, porque es la manera de nosotros poder discernir. Porque nosotros, dice, en la multitud de palabras está la voz del necio. Si yo me hago un discurso de 3 horas, es muy probable que empiece a decir cosas que te tiene cabeza después. Empiezo con la palabra de Dios, pero después empiezo a divagar y a decir mis disparates. Por eso es bueno esto de estar cortando, por decir una manera, cortándonos unos a otros y no dejar seguir, porque si no empieza la voz del hombre. Es decir, y eso es lo que pasa en Corintios, que dice, cuando esté uno, está el hermano hablando. En Corintios dice: si alguno fue revelado, a uno que fue sentado, casi el primero o el segundo. Puede ser el pastor fulano de tal que vino de, no sé, de la China a predicar, pero si hay un hermano ahí que nadie sabe quién es y fue algo revelado, casi el primero o el segundo. Hoy en la iglesia, ¿puede alguien callar a un hermano que está predicando porque se fue revelado algo por espíritu? No puede. Creo que no. Yo vi una vez hace muchos años en la conferencia de la espada que vino un hermano de Argentina que decía que estaba equivocado el asunto ese de que la iglesia no puede recibir ayuda monetaria de los inconversos. En ese entonces la iglesia, no sé ahora, pero en ese entonces la iglesia no lo tenía como doctrina, es decir, no aceptar nada de los gentiles. Pero ¿qué pasa? Después yo sé que después cuando el hermano bajó, ese hermano argentino, se le habló y se le explicó que eso estaba mal, pero que estaba como oyente creyó que eso estaba aprobado por la iglesia. Ese es el problema que hay. Si uno se podía levantar, yo sabía que eso estaba mal, es decir, por lo que me habían sabido ellos mismos, pero yo no me podía levantar e interrumpir al hermano. Primero que quedaba como un desacatado. Una vez me dijo uno: sí, se levanta un loquito, entonces se levanta un loquito y hace cualquier cosa. Digo, prefiero se levante un loquito porque yo le levanta, o que se quede un loquito que no se levante nadie. Porque dicen, todo lo que dicen es el orden, hágase simplemente con orden, pero el orden no quiere decir sumisión. Una cosa es orden, otra cosa es sumisión. Luis, ¿qué va a decir respecto de esto, de las tradiciones humanas? Sí, que Jesús en realidad no tiene problema con las tradiciones humanas. El problema cuando la tradición humana se le da carácter de ley divina. O sea, Jesús dijo que ustedes, el problema no es las tradiciones, porque él dijo, esto era necesario hacer primero, los mandamientos de Dios, sin dejar de hacer aquello. ¿Quieren tener tradiciones? No hay problema. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando se anula una norma divina por la tradición, porque ahí ellos estaban desplazando el mandamiento
la norma divina por tradiciones humanas. O sea, que en vez de ayudar a su padre y a su madre, por ejemplo, decían el Corbán, que todo con lo que puedo ayudar a mi padre y a mi madre, que sea ofrenda a Dios, ¿verdad? Y ahí están invalidando el mandamiento por la tradición. O sea, se le da carácter de ley a la tradición, carácter de ley divina. O sea, por encima de la ley divina. Eso es una cosa que pasa cuando empezamos a enseñar como normas divinas práctica y tradiciones humanas. Que hemos tocado esos temas acá también en otros videos, ¿no? En otras charlas. Hay que tener discernimiento. ¿Cuándo qué? Es que, claro, pero mirá que hay muchas cosas que la Biblia no es clara que se toman como normas divinas. Yo no quiero tocar temas que hemos hablado, obviamente, pero pasa más de lo... No, yo puedo estar abrazando una tradición como norma divina, pensando que es norma divina, y estar al revés, ¿cómo decir? Desplazando cosas que sí la Biblia manda, ¿me explico? Te digo lo que pasó en la iglesia de Barro Blanco, y creo que Carlos acá también, digo, con el permiso de la iglesia de allá, el tema de la presentación de los niños recién nacidos al pastor para que lo toque, para que lo bese y que sea bendecido. Está buenísimo que uno tenga toda la intención del mundo para decir, miren, la iglesia, este es mi hijo, ¿no? Pero que no se haga una tradición como si fuera un mandamiento de Dios, que todo el que tenga un hijo tiene que ir a la iglesia para desarrollar, porque si no estás incumpliendo un mandamiento de Dios, cuando no... Y después eso se transformó, me imagino, en la Iglesia Católica en el bautismo de los 8 días. Por ejemplo, ¿no? Y Gabriel, una vez que lo vi, dijo, no quiere decir porque venga acá que sea salvo, porque depende de este niño que cuando crezca, que tenga razonamiento de entender que Cristo murió en la cruz y que todos tenemos que arrepentirnos de los pecados. Y esa es la salvación, que cada uno tiene su propia carga, cada uno tiene que entender que Jesús es el Hijo de Dios y uno pedir perdón a Dios por sus pecados y agradecer que Él murió en la cruz por nosotros. Ahora, no por presentarlo en la iglesia, a Carlos tuvo ese problema acá en la iglesia de Pando. Como no llevó a sus hijos a la presentación ya, él era un rebelde, no cumplía la tradición de la iglesia de Pando. No, tú no entendiste, no fui yo, fue otra cosa. ¿Fue otra persona? No, eso fue era en la iglesia de Chile. No, pero hace tiempo. Pero no, ahora me pido lo que iba a decir. Pero era más o menos así la historia, ¿no? Sí, la historia no, la historia dale, se jugaban los hermanos por no hacer algo que se había convertido en una tradición. Pero no sé qué te iba a decir. No sé si entendiste lo que quisimos decir. Pero repito, no hay problema con las tradiciones. Es más, esa práctica vos podés tener una base bíblica en el Antiguo Testamento donde se hacía esto, se presentaba a Dios. Más allá de que ahí está el tema, de lo que cada uno interprete. Te quiero decir, no hay problema. Si la iglesia tiene esa tradición, no hay problema. Para mí es re lindo, está perfecto llevar a ese niño con la iglesia delante de Dios en oración. El problema, en realidad, lo que Jesús está denunciando, es cuando una tradición se toma de carácter de ley, anulando otra norma divina. Porque el problema es que se anulaba una norma divina, una ley divina, por una tradición. No sé si me expliqué. Una consulta, Luis. Según este elemento que vos tenés, y si no hay una norma de Dios y hay una tradición nueva, no viola ninguna norma de Dios, pero es una tradición. No, bueno, pero el tema es ver si viola o no. Si vos tenés una tradición, porque nosotros culturalmente, vos estás de camisa, es tradicional. Carlos usa lente porque es una forma que culturalmente entendimos de ayudar a la vista, es tradición, o sea, la tradición tiene que ver con prácticas culturales, que estamos inmersos en ella. Sí. Voy a decir una tradición. Por ejemplo, tenemos un pastor que ahora se le está dando todos los dones y atributos habidos y por haber de la Biblia a una sola persona para que siga adelante, y después la tradición general es que el que va a quedar en el lugar de ser pastor es el hijo del pastor. No puede entrar otra persona, eso no es bíblico, pero sí es tradición. Y es tradición y que venga perpetuada. Sí, claro. No hay ningún mandamiento. El problema es... Sí. Pero el problema es este. ¿Vos sabés cómo podés transgredir ahí una norma divina? Si por tradición vos pones al hijo del pastor y dejás de mirar los requisitos del pastor y del anciano. ¿Se acuerdan? Que sea hospedador, no pendenciero, no da vino, no codicioso de ganancia deshonesta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí vos podés, por la tradición, desplazar una norma divina, no mirar cuáles son las características del anciano y poner por tradición. O sea, en ese sentido, se estaría haciendo eso si se hace de esa manera, no tomando en cuenta lo que Dios dice. ¿Me explico? Por eso hay que tener mucho cuidado con las tradiciones en general. Claro, obvio. Dios. Ahora, muchas veces se habla de pastor a cargo de iglesia. Pablo dijo a la iglesia que está en su casa.
Él podía haber dicho, la iglesia de fulano de tal. Dijo, la iglesia que está en su casa. No estaba él a cargo de la iglesia. Simplemente permitían la casa estar la iglesia autónoma del dueño de casa o del dueño local. Es decir, Pablo, con sus palabras, si uno las analiza, él dice muchas cosas también. Él dice muchas cosas. Él puede haber dicho en la iglesia de fulanito. No dijo la iglesia que está en su casa. Separó la iglesia de la casa y del dueño de casa. Dice, por ejemplo, un ejemplo que no, pero para tener una idea, dice, el que no se casa, que hace bien, y el que no se casa hace mejor. Se puede hacer bien y se puede hacer mejor. No solo es bien y mal, se puede hacer bien y se puede hacer mejor las cosas, y excelentemente las cosas. Eso es la santidad, es decir, vamos progresando. Entonces, hay cosas que no son mal, pero se pueden hacer mejor, y es lo que tiene que aspirar la iglesia, siempre hacerlo mejor, siempre ir progresando. Es decir, hay cosas que no son mal. Ananías Zafira, eso podían dar la que hace con la plata, pero pueden hacer mejor y darle a la iglesia. Lo que no pueden hacer es prometer algo y después no hacerlo. Es decir, se puede hacer bien y se puede hacer mejor. Es decir, el mal, como hay un mal, tremendo mal, que es decir, pecados de sangre, también hay, el bien va aumentando, hay escalas de bien también, se puede hacer cosas mucho mejores. Es decir, no quiere decir que todo sea mal. Yo pienso que los cristianos somos como soldados, somos soldados todos. Y cada cual tiene su función y solamente él sabe la función que tiene. Yo si veo un hermano que comete algún error y que no es mi función, lo puedo hacer es decirle, mirá, te dijeron que no hicieras eso, no conviene por X motivo, pero no soy yo el general. El general va a ser el que le va a tomar, lo va a sancionar o va a tomar. Yo simplemente soy otro soldado más. Y ahí está el problema, cuando se toman atribuciones que no tienen, atribuciones de decidir por los demás o sancionar a los demás. Nosotros somos todos iguales. Es decir, que tengamos distintos grados, distintos conocimientos, seamos distintos miembros, no sé, distinta importancia, la importancia es la misma. Dice, Dios no hace excepción de personas. Y el que está de oyente, sobre todo las hermanas que no tienen oportunidad de hablar en la iglesia, aprenden, porque si quedan con ese habló y se cayó y dijo algo que no era de acuerdo, la hermana o el que no tiene oportunidad de hablar va a tomar eso como doctrina. Sigamos avanzando. En 1 de Timoteo capítulo 4 dice, empero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia, que prohibiendo casarse, obligando a abstenerse de las viandas que Dios creó para con acción de gracia participen de ellas los que creen y conocen la verdad, porque toda criatura de Dios es buena y nada hay que desechar, tomándose con acción de gracia, porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. Si propusieras estas cosas a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina la cual has alcanzado. Mas desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, más la piedad a todo aprovecha, porque tiene la promesa de vida presente y de la venidera. En los postreros tiempos vendrán doctrinas que apostatarán de los mandamientos y se empezarán a escuchar fábulas. Esto ya más o menos lo vimos en el video anterior. Luis, cuando manifestó que iban a involucionar los seres humanos a fábulas misteriosas. ¿Se acuerdan que lo vimos en el video anterior? Sí, se volverán, o sea, en vez de avanzarán, dice volverán, retrocederán a la fábula. Que es el relativismo, ¿no?, que vivimos hoy. Viste que la cuestión es esta, ¿no? Con claridad, estamos viviendo en este mundo. Gente, hermanos, gente de YouTube, sí existen doctrinas y fábulas misteriosas que te hablan de determinadas cuestiones. Apareció una imagen en tal lado y generó este milagro y apareció fulano y mengano, ¿no? La Biblia ya quedó sellada con el Apocalipsis, con Juan, está completa, es la obra de salvación de Jesucristo, lo tenemos en el Nuevo Testamento todo. Querés aprender más, leer el Antiguo Testamento que nos habla todo acerca de cómo tenemos que actuar,
nos habla de las profecías de Cristo, las presentes y el futuro con el Apocalipsis y las profecías de los profetas. Así que no hay más cosas que no estén en la Biblia que te puedan llevar a Dios. No existen, son fábulas. Si viene un ángel y te dice que hay un nuevo evangelio, es mentira. Si viene alguien que te dice que Jesús va a venir en tal fecha, en tal otra, es mentira, porque la Biblia dice que nos puede dar indicios de la venida, podemos entender que puede ser para acá, para allá, como pasó con el gran chasco, con el hermano, con la persona, con este Russell que hablamos de los testigos de Jehová, que Cristo había venido en 1840, 1875, 1915. Hay muchas fábulas dando vueltas. Tengan cuidado, hermanos, y siempre sométanse, lo vamos a ver en este video, a la palabra de Dios y a su Espíritu. ¿Ok? Sigamos avanzando, a ver qué más nos dice la Biblia. Y acá tenemos dos personas, que es la que habló Luis hace un ratito. Uno más, que es Himeneo y Fileteo. Cuando hablaste hoy, Luis, acerca de esa persona que se había acostado con la madre. Lo filiteo, dijiste vos. Fileteo. Exactamente. Que se había acostado con la madrastra. Le dije que lo entregaba a Satanás para que por lo menos pueda hacer a lo último que se arrepienta ese hombre y pueda ser salvo. Estos dos están dentro de la iglesia al principio. Mirá lo que dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 1, 18 al 20, y en 2 de Timoteo capítulo 2, 16, 18, hablando de Himeneo y Fileteo. Dice: mas evita profanas y vanas parlerías, porque ellas crecerán para mayor impiedad, y la palabra de ellos corroerá, como gangrena, en los cuales es Himeneo y Fileteo, que se han descaminado de la verdad, dictando que la resurrección ya ha pasado y trastornando la fe de algunos. Y acá lo que estamos viendo es, en esencia, algo que querían de alguna forma u otra modificar de la sana doctrina, que es la resurrección de todos los cristianos, que existe una vida más allá. Y Himeneo y Fileteo empezaron a interpretar y a cerrarse y a enseñar que la resurrección ya fue con Cristo, y ya para nosotros ya fue. Entonces, de acá dice, no se metan en esa palabrería, y que ahí realmente iba en contraposición a todo lo que la Biblia dice. Después en 2 de Timoteo manifiesta: teniendo fe y buena conciencia, la cual echando decía, algunos hicieron un naufragio en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo, y acá agrega a Alejandro, que yo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A veces pasa eso, que hay algún hermano que, puede pifiarle en la comunicación, y se le enseña, se le habla con amor, con el grupo de ancianos, entre todos. Mirá, estás constantemente hablando de esto, y nosotros, me parece que acá en la Biblia tal cosa, tal otra. El famoso debido proceso, háblele aparte, háblale con 2 o 3, y después con toda la iglesia, y es la iglesia con su mayor autoridad que dice, ¿sabes qué? Llegó el momento de que si no lo entendés acá y en esto, capaz que una de esas, seguir tu camino. Ahí es donde viene, sí, seguir tu camino, pero sí, es todo un procesito de respeto y de amor entre todos los hermanos, ¿no? Y ahí se entrega a Satanás. ¿Qué quiere decir? Se va al mundo, y ahí en el mundo es donde no está la protección de Dios. Y el diablo, cuando ve a un cristiano que anda ahí boyando, te aseguro que te sacude por el piso, pero por todos lados. ¿Qué piensas? No, yo quería aclarar un punto que dice ahí, ¿por qué naufragaron estas personas? Uh-huh. Dice, teniendo fe y buena conciencia, la cual echando decía algunos, hicieron naufragio en cuanto a la fe. Lo que echaron, decía algunos, fue la fe y la buena conciencia. Hoy decía el hermano Luis que cómo sé que hago la doctrina adecuada. Muy fea. Ten fe en lo que crees, y ten buena conciencia. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios. Dios jamás nos va a juzgar por algo que nosotros creemos que es cierto, porque Él sabe lo que nosotros sabemos. Él nos va dando conocimiento y nos va pidiendo de acuerdo a nuestro conocimiento. Ojo, Carlos, que a veces uno en nuestro propio conocimiento pensamos que esto es correcto, pero y ahí viene el grupo, la iglesia, el cuerpo. Mirá, acá está escrito esto. Pero si te lo muestran, es como si un católico dijera, mirá, acá dice que existe un solo mediador entre Dios y los hombres. Creo que en el Salmo 51 dice, perdóname los pecados aún de los que me son ocultos. Sí. Nosotros a veces podemos pecar, hacer cosas sin saber que están mal.
Es decir, por eso digo, lo importante es tener buena conciencia, es decir, hacerlo con genuinidad, con sencillez. Si nosotros nos equivocamos y estamos mal, Dios nos va a llevar al conocimiento. Él nos lleva al conocimiento. Y eliminar la soberbia de reprende al sabio y te amará. Reprende al necio y tendrás un enemigo. Yo te digo, alabar al sabio es convertirlo en un necio. Es decir, el hermano es mejor que criticarlo que alabarlo. Porque si lo alabás le pones un lazo en los pies. Y fue lo que fue Satanás. ¿Cómo tentó Satanás a Cristo? Satanás a Cristo, alabándolo. Si eres el Hijo de Dios, si tú puedes hacer esto, si tienes tanto poder, como diciendo, sí, ¿cómo que no voy a poder? Sí que tengo. Buscó la vanagloria, buscó el orgullo. Y es lo que hace, por eso la alabanza a veces al hermano, aunque uno lo haga de buena voluntad, lo está minando la espiritualidad. Lo que sí, estamos de acuerdo que alabar y, ¿cómo que se dice? Viste que dice proverbio, el que lisonjea a su prójimo le tiende lazo, ¿no? El que le endulza el oído, el que la vanagloria, el que lo alaba. Ahora, estamos de acuerdo que hay una diferencia con animar y alentar a un hermano, ¿no? Claro, indudablemente. Se le puede decir palabras de ánimo o cosas buenas a un creyente, claro. Y no caer en esa lisonja, en esa alabanza. Y eso es un peligro también. Eso tenés razón, porque a veces uno va con toda la humildad a decir, Lama, me encantó lo que dijiste, me hiciste acordar esto que lo otro. Y ahí dice, no, me parece que el que dice en la Biblia, que viene con lisonja para buscar... No, te lo está diciendo de corazón. Como es bueno decirle, mirá, acá me parece que le pifiaste, o me gustaría que me hiciste acordar esto. Igual hay que tener cuidado, ¿no? Igual hay que tener cuidado, como dicen, ¿no? De cómo... El gran problema del ser humano es la vanidad, la soberbia. El gran problema. En todas las órbitas de tanto académico, científico, profesional, y hasta diría de esto. Y ahí es donde entra la humanidad en un cristiano que no debería. ¿No? ¿Qué iba a decir, Carlos? Perdón. Por eso digo que si cuando un hermano predica o hace algo, alabarlo inmediatamente le tiende el lazo, porque ese hermano, por ejemplo, si es un hermano que predica y habla sobre doctrina, y mañana ve que aquel que lo alababa tanto hace algo que no está acorde a la doctrina, se le pone un poco complicado, vamos a decir, enseñarle, o sea, si tiene tan buena opinión de mí, no lo voy a echar a perder. Es decir, no puedo ir contra él. Entonces ahí empieza lo humano a flaquear. Esas son las levaduras que empiezan de a poquito. Y luego recalcar eso, que Satanás eligió el halago, la vanagloria, tocar el orgullo para tentar a Cristo. Y me hacía acordar al libro de Daniel cuando hablábamos de los sátrapas y de los alcahuetes alrededor de Nabucodonosor, de los reyes. Cuando uno va y le dice, mirá tal cosa, y ahí están todos mirándote y diciendo, ¿qué venía a molestar acá? O como el profeta que siempre le tiraba para atrás al rey y dice, mirá que tenés que decir tal cosa. Hay que decir lo que el Espíritu dice, ¿no? Pero sigamos avanzando, ¿ok? Fuentes, sigamos con la lectura de esto que estamos analizando de la sana doctrina, de entender la misma, ¿no? Las que no están en la sana doctrina, mire lo que dice Pablo en la carta de los Romanos y lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2. En Romanos es capítulo 16, manifiesta. Estos son fuentes de agua, nubes traídas de torbellinos, de viento, para los cuales están guardados eternamente en la oscuridad de las tinieblas. Esto es Pedro. Y os ruego, hermanos, que miréis con los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los sencillos. Acá está en parte lo que nosotros veníamos hablando de las suaves palabras y lisonjas y las divisiones. Esto es como un arma de doble filo, que hay que tener mucho cuidado para no juzgar a los hermanos que quieren tratar de edificar a la iglesia y que no vienen a distorsionar. Porque sí hay un mandamiento fundamental bíblico, que es que nos amemos los unos a los otros, que nos apoyemos, que estemos unidos. En estos conocerán que son mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. ¿Ah? Sí es verdad que existen estas cuestiones que hay que analizar y profundizar, y uno piensa de una forma, otro piensa de otra. Pero porque uno manifiesta un punto bíblico, no quiere decir que viene a traer divisiones.
Pero sí, hay gente que viene directamente a cortar la cabeza, a cortar la mano, a cortar el brazo, a cortar la pierna de la iglesia. Con estos hay que tener cuidado, no con los hermanos de verdad, que tratan de unir a la iglesia en verdadero amor y tratan de hacerla crecer. Mira, ¿Qué piensan ustedes al respecto? yo te digo esto, tenemos que amar a nuestros enemigos. Y los hermanos dice, vosotros tenéis que estar dispuestos a dar la vida por los hermanos. Eso es el amor de un creyente. Y el amor es una obra, no es un sentimiento. Entonces, si uno entiende eso, que uno tiene que estar dispuesto a dar la vida por cualquier hermano o hermana, ¿se entiende? Eso es la perfección del creyente. Estar dispuesto a dar la vida por un hermano. Y amar hasta a su enemigo. Pero amar no es un sentimiento, es una obra, es una manera de ser, es una voluntad, es una energía. Dice, Dios nos amó primero a nosotros y nos enseñó cómo nosotros no teníamos nada para ofrecerle a cambio. Es más, nos habíamos alejado de Él. Y Él hizo la obra con Cristo en la cruz para salvarnos. Es un regalo. El amor es un regalo, como el de Dios. Nosotros, nuestro hermano, si viene de la manera que venga, nosotros estamos dispuestos a morir por él. Si no, no lo estamos amando como tenemos que amarlo. Nosotros estamos dispuestos a un enemigo darle de comer. Y un enemigo pues es una persona que nos mató a un ser querido. Cuando estamos hablando de los que causan disensiones, si son hermanos, nosotros tenemos que obrar en consecuencia. Obrar. Por eso es la diferencia entre juzgar y obrar. Si vos obras de acuerdo al amor, que está en Corintios, que te explica cómo se maneja el amor, que no hace una cosa injusta, que no guarda rencor, que no busca lo suyo, ahí claramente no hay amor porque están buscando beneficiarse en los vientres, dice ahí algo así, ¿no? Es decir, es muy fácil a veces darse cuenta, cuando un hermano o supuesto hermano busca preponderancia, poder, vanagloria, sobresalir, riqueza, ahí entra a entender si es verdadero amor que hay ahí. No digo que no sea hermano, pero al menos amor no hay. Es fundamental eso. Por eso Pedro, cuando habla de la carrera de la fe, termina con el amor, que es el vínculo perfecto. Y a veces la diferencia en doctrina, la diferencia en cosas es porque no hay amor. Porque es el vínculo perfecto. Lo que nos va a vincular es cuando la iglesia llega a una unidad en amor. Eso es el problema. Si se hacen las cosas sin amor, una obra de amor, no, es como hablar en dos frecuencias diferentes. No se puede hablar en dos frecuencias diferentes. Entonces, cada creyente por sí mismo debe ser espiritual, tratar de seguir la carrera de la fe hasta lograr el vínculo perfecto. Eso es lo que nos vincula perfectamente creyente con creyente. Desgraciadamente son pocos los que se salvan. Y dice que son muchos los que entran por la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en la apostasía. Es muy difícil lograr hoy una unidad perfecta en la iglesia y lo que todos quisiéramos, una armonía. Está muy difícil porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos finales. Por eso es muy difícil a veces. Entonces tenemos que hacer, vamos a decir, como dice la gente, tripa corazón, de hacer lo más que podemos con la mayor humildad y dependiendo absolutamente de Dios. Por eso digo, se toman decisiones basadas en el que yo ya sé, en el que esto el Dios lo aprueba, pero tenemos que preguntar cada vez si Dios lo aprueba, más si son ancianos, somos ancianos, yo no soy anciano, pero si son ancianos o son líderes de iglesia, como dicen, lo que ellos decidan influye en un montón de hermanos. Entonces, no hacer como Balaam, decir no, porque eso se hace entender lo que Dios quiere. No cuesta nada tener un poco de humildad y volver a pedir a Dios, cada vez que se va a tomar algo, pedir otra vez dirección a Dios. Así no se puede. Luis. ¿Sí? Con respecto a estos pasajes. Sí, yo estaba mirando el de abajo ahí, que dice, os ruego hermanos, que miréis por los que causan disensión, y no sé qué versión es esta, pero dice escándalos, ¿cómo dice? No, escándalos, sí, causan división y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros, bueno, ahí está mutilado el pasaje, está cortado, perdón, pero está bien, sin duda que el amor tiene que ser la marca distintiva, ¿no? Tenemos que actuar, toda nuestra acción debe estar movida por el amor. Ahora, viste que dice que los que causan división, después de 2 o 3 advertencias, deséchalos.
Entonces es como hablábamos hoy del no juzgar o juzgar, o sea, está bien, hay que amar, pero el que el que causa división, y entendamos por causar división no por hacer problema o discutir un pasaje, sino enseñar doctrina destructiva, como hablamos de los gnósticos, como hablamos, o sea, no es un hermano que discute, que a veces tiene desacuerdos con algún pasaje, eso no es causar división. Causar división es partir la iglesia por enseñanzas heréticas, ¿no? ¿Me explico? Ahora, Pablo ahí, uno dice, che, Pablo, no tenés amor, o sea, hay que ver eso, ¿no? Pablo dice, deséchalo, ¿no? Y el amor está, sí, está. No sé si me explico, ¿no? Pero Dios castiga al que toma por hijo. Dice, claro. El amor también incluye castigo. Dios nos castiga, claro. Y nos ama. Ahí va. Es decir, dice, hay otra cosa que dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que tenga el amor uno con nosotros. El mundo tiene que ver en la iglesia amor entre sus hermanos. Es lo que no va a encontrar en el mundo. Claro, lo que estamos hablando en esencia estamos avanzando como el tema de que hablamos del tema del Sermón del Monte. Es decir, la iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo, que tiene que tener determinadas estructuras y principios. No es que venga un pastor con la pastolatría o un loquito que quiere hablar y está en contra de lo que dice la Biblia y pone elementos que no corresponden. No, la iglesia es algo a respetar porque ahí sí tenemos el representante, el cuerpo de Cristo acá en la tierra, y de ella tiene que emanar la verdadera el verdadero conocimiento de salvación por medio del Espíritu Santo para que el mundo encuentre la luz. Y todos estos elementos que acá, el amor está en que realmente la iglesia no se equivoque, que no sea parte de lo que es el verdadero mandamiento del Padre, de lo que el Señor nos quiere que nosotros entendamos y expliquemos y para nosotros. Por lo tanto, no es una pavadita que viene y levanto la mano y digo, acá es rojo, no blanco. A ver, explícame por qué es rojo y no blanco. Porque yo creo que ayer me vino un espíritu y me dijo que era rojo. No, está cerrado. No sé si te refieres a lo que yo hablaba del loquito. Lo del loquito fue la excusa que dan diciendo que cómo se va a levantar uno a hablar cómo se va a levantar a hablar si capaz se levanta un loquito. Entonces, como la duda que capaz que se levanta un loquito, no dejamos levantar a nadie, no dejamos que nadie no te entendí, Carlos. No, lo que yo quiero decir es que cuando habla la Biblia que 2 o 3 hablen y los demás juzguen, y si algo le fuera revelado, no es que sea un loquito. Uno puede hablar y uno malinterpretar, bueno, entre el equipo de ancianos, los maestros, los pastores que están en la iglesia, dicen, no, acá tal cosa, tal otra, y esto escuchan pum, pa, pum, pa. La cuestión es, acá viene un anciano que puede decir, pero sí, si damos lugar a eso, y viene uno que recién entró a la iglesia, y ve que uno dice una cosa, dice otra, que no hay una organización, bueno, ahí es un tema para hablarlo de la organización de la iglesia, etcétera, etcétera. Que no es el tema de hoy. Que ahí sumarle a los, no vamos a poder hablar cosas concretas, no, pero lo que vamos viendo es que hay una sana doctrina que la Biblia te indica de cómo la vamos a ir llevando. Que hay que cuidarla, que hay que protegerla, que hay que evitar que haya divisiones o elementos que puedan distorsionar ese cuerpo cuando no hay razonamiento, ni humildad, ni amor entre hermanos para entender cuando una persona dice una cosa y la Biblia dice otra, o capaz que los que están adelante entendieron mal. Qué lindo sería que un católico, un testigo de Jehová, un mormón, alguien fuera y le diga, mirá que acá en la Biblia dice tal cosa, no, pero mi organización dice tal otra. Bueno, ¿a quién pones adelante? ¿La Biblia o la organización? ¿La palabra de Dios o la organización humana? Sigamos avanzando. ¿Ok? Dice así. Todo de Pedro capítulo 2. A mí me gusta cantar Biblia, hermano, disculpen, ¿no? ¿Está bien? Dice, esto es lo que vimos recién, ¿no? Estos son fuentes sin agua, nubes traídas del torbellino. Esto es importantísimo, ¿no? Los que traen estas falsas doctrinas que tratan de distorsionar la iglesia, Dios los castiga muy feo, castiga muy bien. Dice, para los cuales está guardada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Si vos entras en una organización que no cumple con la sana doctrina y te enseña el camino de la salvación, la oscuridad eternamente te está deparando por más buenas intenciones que esa organización hace, o obras, o predica, o los milagros que ves ahí. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad,
ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, prometiendo las libertades, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Porque si habiéndose ellos apartado, Pedro, de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y acá hay un tema muy importante, está hablando a aquellos que entran en una organización, o a aquellos que escuchan el verdadero conocimiento de Dios, y lo distorsionan, no son salvos. No habla de aquellos que fueron justificados con la sangre del Señor, sino que recibieron el conocimiento, dice, de que es el Señor y Salvador. En el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido y tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado, les dio un mandamiento de arrepentimiento, lo conocieron, pero no lo hicieron. Acordate que si no perdonas a quien te ofende, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados cuando se los pidas. Eso lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Ahí dice, el perro se volvió a su propio vómito y el puerco lavado se volvió de nuevo a ensuciar, ¿no? En el cielo. Entonces, es un tema fuerte, ¿no? Que las personas que tienen el conocimiento, el razonamiento del verdadero camino de Dios, a lo último son personas que después de modificarlo, lo quieren llevar modificado y terminan estropeando la propia salvación de él y de todos aquellos que lo siguen, llevándolo a un lugar oscuro por su eternidad. Y lo que son realmente, habiendo tenido el conocimiento, porque no basta con el conocimiento, sino con la actitud y las acciones. La sana doctrina, además de entenderla, hay que hacerla. La salvación entra por el arrepentimiento, pero verdadero, de corazón, y creer que Jesús es el Hijo de Dios y que derramó su sangre para que vos vayas al cielo. Ahora, si no seguís sus mandamientos, ¿por qué nunca te arrepentiste, como vos dijiste? Conocieron, trataron de escaparse, de cambiar, pero no lo hicieron. No siguieron sus mandamientos. Aquellos que hoy dicen que son cristianos y odian a otra persona porque le hizo mal, no son cristianos. Porque Dios nos manda en su mandamiento a perdonar a todos aquellos que nos hicieron mal. Es un mandamiento difícil, pero tenemos que cumplirlo. Y ahí viene la parábola del pobre que fue al rey, que le pidió que le perdonara la deuda, y el rey le perdonó la deuda, pero el pobre salió y llamó a uno que le debía a él, y ese se puso a llorar para que le perdonara la deuda y él no lo perdonó. A lo último el rey se enteró, lo volvió a llamar y le dijo, yo no te perdoné a vos tu deuda, ¿por qué vos no le perdonaste al otro la deuda? Ahora a vos te mando preso. Así es Dios con nosotros nos manda. ¿Y ese era un hombre que había sido realmente perdonado por Dios? Eso es una parábola de Cristo que habló hace... Sí. Pero la relación, ¿es un hombre que realmente experimentó el perdón de Dios? Él no lo sintió, se ve. Porque el rey... ¿Pero fue perdonado o no completamente por Dios? El rey, no. En la parábola habla de que el hombre fue perdonado por el rey. En su totalidad. ¿Y el rey quién simboliza? A Dios. El hombre no sé por qué después salió y no hizo lo mismo con el que le debía a él. Eso es lo que engloba esa parábola y que nos quiere enseñar es que como rey o Dios hizo con nosotros, así nosotros tenemos que hacer con quienes nos rodean. ¿Te guste o no te guste? ¿No? Quisiera acotar algo del valor del arrepentimiento. Sí. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que Cristo es el Hijo de Dios, pues le dijeron. Denunciaron, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios le pidieron reconocer la autoridad de Cristo, pues le pidieron permiso para entrar a los cerdos. Mándanos a los cerdos. Es decir, si uno ve de un punto de vista, parecen creyentes ideales, pero los demonios no pueden arrepentirse. No pueden arrepentirse. Es de tan así fundamental el arrepentimiento. Los demonios creen en Dios. Dice, los demonios creen y tiemblan. Y tiemblan. ¿Cuántos creyentes tiemblan en la presencia de Dios?
Los demonios reconocen que Cristo es el Hijo de Dios y los demonios le piden permiso para actuar, pero no se arrepienten. Así es fundamental el arrepentimiento de la doctrina cristiana. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Lo único que no puede hacer el demonio es arrepentirse, porque para arrepentirse hay que tener el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo jamás va a entrar en un demonio. La salvación es un regalo, por eso el creyente está agradecido de alma, corazón, con Dios, porque le regaló la salvación. No fue un mérito de nosotros, no hicimos nada, no somos mejores que nadie. Él decidió mirarnos y regalarnos salvación a nosotros como se puede regalar a cualquiera. Y eso es el don de Dios, el regalo de Dios. A algunos endurece, algunos endurece Dios. Y otra cosa que voy a contar, que la paciencia infinita de Dios. Si miramos a Gedeón, le dijo que tenía que hacer algo. Él fue y le dijo: Señor, discúlpame, pero mira, que no sé qué, que no sé cuánto, yo voy a poner un vellón, si el vellón se moja y no se moja la tierra es porque tú me mandaste. Sí, dijo, cómo no, lo hizo. Ahora, no te enojes, Señor, pero en vez ahora se moja la tierra y no se moja el vellón, es porque tú mandaste. Nunca dijo: pero Gedeón, no seas porfiado, yo te mandé. Después vuelve de vuelta, sueña con los panes. Dios es infinito en su misericordia con nosotros, infinito en su paciencia. Es un Dios amoroso. Y el creyente tiene que ser igual. Tiene un Padre amoroso que nos enseña cómo debemos ser. No vamos a ser igual que a Dios, indudablemente, pero sí sabemos el norte que tenemos, sabemos cómo es la conducta de Dios. Por eso en la iglesia, si hay divisiones, es por problemas personales, no por problemas espirituales. Es un tema espiritual, exactamente, como tú decís, es un problema material y no espiritual. Por eso Pedro, cuando le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces y ya está. No, Pedro, no. 70 veces 7, Pedro. Y ese es el gran problema, Carlos, que tiene la humanidad. Y los cristianos tenemos que aprender a crecer, a dejar eso. Porque la gente que tiene problemas de suicidio, de tristeza, de angustia, depresión, a veces vienen con una gran bola del pasado, de gente que hizo mucho mal, y Dios le dijo a Lot y a la mujer: no mire para atrás. Si se dio vuelta para atrás, se transformó en una estatua de sal, la mujer de Lot. Equivale a que si constantemente ves para atrás las cosas malas que hacen, vos depositas en Dios su justicia, deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo Jesús a uno que quería enterrar a alguien en particular para seguirlo. Entonces, voy a contar una anécdota que no es de eso, pero sirve como ejemplo. Una anécdota que no es bíblica, indudablemente. Dice que había un lechero que venía a repartir leche y venía siempre chipando y cantando, era muy amable y alegre. Y un día el lechero viene muy triste, casi malhumorado. Entonces una de las clientes dice: ¿qué le pasa? Dice: usted no, dice, una mujer dice que tenía como 5 gurises ahí, dice, yo le fiaba la leche, la se fue y no me pagó, me dejó tremenda cuenta, dice, y la verdad que no es mucha plata, dice, yo no puedo. Y así pasaban los días. Entonces un día dijo la mujer: ¿por qué no le perdona la deuda a la mujer? Perdónasela, esa que se trema encima. Entonces la agarró y un día venía contento y otra vez contento. Dice: ¿qué pasó? No, y se le perdoné la deuda, ya de cuenta no me dé nada, ya está. Entonces un día volvió y le dijo: ¿sabe una cosa? Dice, un amigo mío, un colega mío, se enfermó y me pidió que hiciera el reparto de él. Y en el reparto me encuentro con la casa de esta mujer de nuevo. Y me quiso pagar toda la leche, quería pagar la leche que le debía. Y se la cobró y dice: no, si ya se le había perdonado. Ese es el perdón. Olvidar. Entonces, es decir, no nos deja vivir. El rencor no nos deja vivir. Por eso ni siquiera en la cena podemos ir si tenemos rencor. No, pues no contamina. En la cena dice: si tuviera algo con tu hermano, primero ve a arreglar con tu hermano. Aún en la cena. Por eso muchos duermen. Están enfermos y duermen. No mirá, es que yo voy a la cena, estoy mal con mi hermano, voy a la cena y no pasa nada. No, por eso muchos están enfermos y duermen. Por eso hay que no mirar para atrás, no tener rencor, dejar todas las cuestiones en Dios, obviamente, y andar en amor, orar por nuestros enemigos, ayudarnos entre nosotros sin soberbia, sin vanidad, etcétera, etcétera. Cada vez que nosotros nos encerramos en nuestras cuestiones personales y carnales, a veces no vemos la luz que hay alrededor, que capaz que nos puede ayudar. Vamos a continuar. Pedro habla desechando toda raíz de amargura. Y creo que es en Joel que habla de que tentaron a Dios con sus amarguras. Desechando toda raíz de amargura. Y no entristezcáis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Es un mandamiento.
Sí. sana doctrina, entristecer. Sí es verdad que existe el momento, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de recoger, tiempo de sembrar. A veces tenemos que pasar por momentos de depresión y tenemos que aprender de cada etapa de la vida. No renegar contra Dios porque nos está pasando esto y lo otro. ¿Ok? Es normal que pase esas cosas. Dice, Pero se ponga el sol en vuestro enojo. No da que hay un tiempo para todo. es bueno también entender que si nos quedamos en ese pasado, en esa ira, en esa tristeza, nos estamos criticando a nosotros mismos y al Espíritu que nosotros y nos apagamos. Y por eso Dios lleva, como dijo ahí, el tema de los que hacen mal la cena, ¿no? Sigamos avanzando, o más que avanzar, vieron este detalle, ¿no? Quiero resaltar esto que había dicho Pedro. El perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No todo el que dice Señor, Señor, que haya personas en la iglesia que sean esto, no quiere decir que vos vayas a juzgar a todos. Mira, este me parece que no es cristiano, este es un puerco que viene a ensuciar acá y después se va a ir. Eso es cuestión de Dios, no es cuestión de nosotros. Por eso cada vez que vamos a la iglesia es importante, y a veces uno le enseña a nuestros hijos que cada vez que van a la iglesia o a nosotros, si ves a una persona que actúa mal en la iglesia, vos no juzgues a la iglesia por las personas, sino vos sos parte de la iglesia. Ahí siempre tenemos que tener la vista en Dios y en los mandamientos de Dios. Y si vos vas a un lugar que no sigue los mandamientos de Dios, bueno, podés ir a buscar otro lugar que realmente siga los mandamientos de Dios. Pero lo ideal es que una iglesia siga los mandamientos de Dios. No para crear confusión, sino para crear reflexión del que puede escuchar. Dice, nadie llama Señor si no es por el Espíritu. Se contrapone contra esto que le llaman Señor, Señor. Sí. Entonces hay una diferencia. No lo pongo como cosa, lo pongo para que si hay alguien que reflexiona sobre eso, después, en la Biblia hay muchas cosas que reflexionar, que pasa, antepone una con la otra. La Biblia no se contradice. Pero ¿qué pasa? Siempre hay que tratar de tener el mayor conocimiento. No es algo que nos va a dar una vida para conocer. Hay creyentes que desgraciadamente se convierten, empiezan una metódica en la iglesia, de los domingos, esto, y ya creen que están cumpliendo con su función en la iglesia. Es como una especie de rutina, y no es eso. El creyente hasta el último día de su vida va a estar aprendiendo, y Dios les va enseñando, y va a estar... Pero no solo eso, lo estuvimos hablando con Luis la otra vez. El creyente es seguir el caminito, es como esto que hablamos de si no perdonas y fuiste perdonado. Es teoría y práctica. Jacobo le dice, ¿cómo puede ser un cristiano que ve a un hermano que está padeciendo y le dice, anda, ve con Dios y teniendo para ayudar no ayuda a nada? Lo dice Jacobo en la carta de Santiago, ¿no? O en su carta. Ahora, yo te voy a hablar de algo que es complicado. Es muy linda la doctrina, pero la doctrina de Cristo es muy difícil de llevar a cabo el día a día. ¿Quién no se preocupa por el día de mañana? Entonces, otra cosa más, hay una bendición que muchos creyentes, bueno, no digo la gente del mundo, no quiere. Cualquier creyente quiere que lo bendigan con un auto, con 2, con 3, con 4, con 5. Cualquier creyente quiere vender una casa, 2 casas, 3 casas. Cualquier creyente quiere con 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Hay una sola bendición, que es la más nombrada en la Biblia, que algunos creyentes, desgraciadamente, y casi mucha gente del mundo no quiere, que son los hijos. Hacen todo posible por no tenerlos. Cuando es la principal bendición que se nombra siempre. Yo quisiera que tratar de no tener auto, de no tener casa, de no tener dinero, de no tener viaje, de no tener estatus, de no tener... Eso no se preocupan, eso al revés, quieren... Si son 5 y si son 20 y son 40. Pero hijo, hasta aquí llegado. Es decir, por eso digo, la doctrina es difícil de llevar en el día a día. Es día. Saludar al vecino que no te saluda. Darle un vaso de agua a tu enemigo. Eso es doctrina. Y eso es día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Eso es doctrina. Exactamente. Pero, vamos a hablar de doctrina todo el día, pero es aplicar la doctrina. Cada día, cada minuto, no tener maledicencia. Y eso es lo que te hace diferente, no ser un cerdo que vuelve a revolcarse o un perro que vuelve a comer el vómito. Es acatar. Eso es el Señor. No todo el que me dice Señor, sino el que hace. Claro. Ahí está el que hace.
ese es el que hace la diferencia. Pero no porque hagas vas a ser salvo, sos salvo porque Cristo murió en la cruz y te arrepentí. No es por obra para que nadie se gloríe. Es una cuestión de muchas cositas que hay que entender. Hermanos, perdón, porque me quedan 3 de batería, yo los tengo que dejar ya, ¿está bien? Yo a mí me gustaría seguir, pero los tengo que dejar. Luis, dale, bueno. Antes de despedirte, ¿alguna reflexión final acerca de la sana doctrina de los videos que estamos viendo? Sí, yo para resumir, ahora me bajó a 2 de batería, se me va a apagar seguramente. Hay un versículo que para mí es clave, no recuerdo bien dónde que está del Antiguo Testamento, que siempre digo, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas y andad en ellas. Y yo creo que eso es transversal. Nosotros tenemos que pararnos, reflexionar, preguntar por las sendas antiguas y andar en ellas, ¿no? Y saber, entender qué es la iglesia, cómo funcionó la iglesia apostólica, los creyentes, y hay cosas que yo creo que dañan en la iglesia al pensar el soloísmo bíblico, ¿no? Y yo interpreto, y aquel interpreta de una forma, y la iglesia estableció cosas, hay salvaguardas que eran la base de la doctrina, de entender lo mismo, que eso es lo importante, las doctrinas fundamentales, que eso es lo que tenemos que tener claro cada creyente, las doctrinas fundamentales, lo que son los dogmas, lo que son la persona de Cristo, la naturaleza de Cristo, y entender estas doctrinas fundamentales, básicas, tenerlas claras. Después lo otro, es como decía Carlos, hay cosas que hay flexibilidad, hay doctrina secundaria, hay cosas que no tienen que ver con la cristología, que podemos tener diferencias hermanables, pero lo importante es conocer, y no tenemos que adivinar nada, conocer esas doctrinas fundamentales que son la base de la fe, que la iglesia siempre las tuvo, que se ha roto con eso, hemos roto con la historia y entrando en un soloísmo bíblico donde se entra un relativismo doctrinal donde cada uno interpreta lo que se le canta, cuando ya está establecido las doctrinas fundamentales, que lo que tenemos que hacer es conocerlas, y que yo digo, al yo meterme en esto, en querer resolver todos estos problemas de relativismo doctrinal, que no tenemos que adivinar nada, solo tenemos que abrirnos y conocerla y ver las bases del cristianismo, y no tirar a la basura a nuestros hermanos, a la iglesia apostólica, a los padres de la iglesia, tirar toda la basura pensando que ahora podemos tener, cada uno tiene la interpretación mágica y va por donde quiera. Eso es algo que yo he entendido, que es importantísimo y que siempre le repito a cada creyente que agarro. Y el que esté dispuesto, que se abra y no tenga que adivinar, sino que abreve de los creyentes que tuvieron contacto con los apóstoles, ¿no? Y para poder tener una interpretación correcta y una base fundamental de lo que es la doctrina fundamental del cristianismo. Eso para mí es muy importante y siempre hago énfasis en eso. ¿Está bien? Abrazo. Luis, un abrazo grande, sí. Capaz que lo terminamos acá, Carlito, el video, y queda abierto para un tercer video. Y final, un saludo a toda tu familia, a la iglesia de Maldonado. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. ¿Cuál era la dirección de la iglesia de Maldonado, Luis? ¿Te acordás? La ponemos abajo. Frente al supermercado rumbo al 2000, es lo que le dice. Eso. Bueno, saludos también a la iglesia de San Carlos, que tú también vas por esos lados, en Maldonado mismo. Saludos a Paul, ¿cómo era que se llamaba el anciano de allí? Paul Schulz. Paul Schulz, el alemán, y a su cónyuge, un abrazo grande a toda la iglesia que están allí. Y a Graciela, que estuvo por Pando también, así que le mandamos un beso y un abrazo. Gracias por estar, Luis, para compartir este video. No te pierdas, para hacer el tercer y el último. Voy a hacer otros videos entre medio. Vamos a invitar a otros hermanos en otros videos, así no agotamos entre nosotros y vamos rotando. Algún día vamos a llevar a Carlos si él quiere, o él nos puede llevar a nosotros, y podríamos ir una vuelta allá a Maldonado para conocer allá, ¿verdad? Así que estamos en contacto, mi estimado hermano en Cristo. Saludo a toda tu hermosa familia y a los hermanos de allá. Bueno, muchísimas gracias igualmente, hermano. La verdad que estuvo muy bueno, y miren que hoy fue lindo lo que escuché. Realmente hubieron cosas que me sirvieron mucho. La otra vez no. Que Dios lo bendiga, de parte de los dos, digo, de parte de los dos. Sí. Que Dios lo bendiga, gracias, que pasen bien. Gracias. Chao. Gracias, chao. Carlito, ¿alguna reflexión? Lo que hemos hablado. Pero el verdadero camino antiguo es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
ahí está, en eso comparto, pero diferenciamos simplemente el camino que considero siempre, pienso que es Cristo, porque ese es el verdadero camino antiguo, el único camino, el camino que lleva al Padre. Indudablemente tenemos que considerar esos caminos. El camino verdadero es Cristo, no hay otro camino. Uh-huh. Es así, el único camino es Cristo, y el antiguo camino está en la Biblia. No. Si hay algunos que hablaron al respecto acerca del camino antiguo, lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora. Es decir, hablando acerca de la Biblia mismo, del canon bíblico que ya está establecido. Que quedan algunos otros versículos, pero lo vamos a analizar. Se nos va la hora, es lindo. Hablar del tema es un tema importante, el tema de estar dialogando acerca de qué es la sana doctrina. Saber que, como vimos en la primera diapositiva que vimos la otra vez, cuando echaron fuego extraños los hijos de Aarón, que a Dios no le gustó, nosotros como cristianos tenemos obligaciones, no solo derechos. Derecho de recibir la vida eterna, derecho de ir al paraíso, derecho de tener todos los beneficios que Cristo pagó con su propia sangre. Hay muchos cristianos que murieron para preservar la sana doctrina y para que los que están escuchando sean salvos. Y que no se los modifique, sino que, como dice ya en los versículos que veíamos, nubes que van de acá para allá, fuentes sin agua, donde la oscuridad está reservada para ellos eternamente. Es muy serio, y es serio también que cuando se está delante de una iglesia y se ve que hay algo que no entra dentro de la sana doctrina, es válido que un hermano, el loquito, como mencionamos, que no es el loquito en realidad, porque tiene el Espíritu Santo igual que el que está hablando, que se le aparezcan esas alarmas que digan, no, pará, acá hay algo que no está bien, voy a acercarme, y lo hace, mirá que lo hace de una forma con mucho esfuerzo, con mucha humildad, porque para uno humilde ir a hablar a alguien que está como catalogado como el mejor y el más sabio, lo que sea, mirá, me parece que acá, perdóname que te lo diga, es muy difícil hacerlo, y si lo hacen y todavía después los desprecian, yo creo que están despreciando al propio Espíritu y al propio Dios, cuando ahí lo que se quiere resolver es algo esencial de la sana doctrina. Haciendo excepción es importantísima la misma, ¿no? Claro que sí, porque si no se hace excepción de personas, considerando que el hermano no tiene nada importante para decir, o no es capaz de decir algo importante, o no es capaz de que Dios lo utilice para decir algo importante, o no es capaz de enseñar algo de Dios. Claro, y entonces estás poniendo una escala de valor, y vos quién soy, y este que sí, este que no, este viene de acá y viene de allá, y dio 10.000 conferencias, pero en la mucha palabrería a veces está mucho tropiezo. Sí. Bueno, quería contar una cosa, que yo leí siempre la historia de los creyentes en Rusia o en China cuando los perseguían. Siempre el amor ahí era genuino porque los mataba, la vida, ¿no? La diferencia que tenían ellos es que ellos tenían un enemigo que veían, que se podía palpar, va a decir. En este momento, da la sensación de que no hay enemigo en la iglesia, y esa es la peor trampa de la iglesia. La iglesia piensa que en este momento no tiene enemigos, que está todo bien, podés predicar, nadie te dice que no, decir cualquier cosa. Vamos a ir con la iglesia en el mundo, tenés internet, hablas por internet, pero realmente ese bajar los brazos pensando que no tenemos que defendernos del mundo y de la falsa doctrina es lo que a veces es este verdadero enemigo que no se ve. Es decir, hoy estamos más atacados que antes, porque antiguamente venían por tu vida, pero ahora vienen callado la boca, encubierto. Es decir, parece que la iglesia no está totalmente bajo ataque a la iglesia. Cada ley que sacan hoy es contra la doctrina de la iglesia. Es decir, empezando por el aborto, los transgéneros, un montón de cosas. Cada ley que sale es contra las doctrinas fundamentales de la iglesia. Destruir la familia. Y hay creyentes que no se dan cuenta, ¿no? Se plegan todavía a la ola modernismo, que no es lo que Cristo enseña. Y nosotros cuando muéramos no vamos a darle cuenta a un grupo tal o a un grupo cual. Le vamos a dar cuenta al Señor Dios, a Cristo mismo, a Dios mismo. Entonces no va a ser un grupo X con ciertas ideas el que me va a juzgar ni que va a decir qué va a pasar con mi alma. El que va a decir qué va a pasar con mi alma es Dios mismo. Entonces a Él tengo que obedecer. Las modas son modas y pasan. Es como la palabra del famoso sapo que está dentro de la olla.
y no se está dando cuenta que la tienen prendida abajo para hervirlo. Claro, es lo que está pasando. Si la iglesia se duerme, va a terminar siendo hervido. Claro. Igual siempre está Cristo y el Señor protegiéndonos, y los tiempos son los que van a venir, y los que están profetizados, y la iglesia tiene que estar atenta, alerta. Cuando el profeta dijo que no había quedado ni uno, dice, no, tenemos un remanente 7.000. Es decir, Dios tiene su remanente, Dios cuida a su iglesia, no la abandonó, está vivo. Es verdad. Hermano Carlos, fue un placer nuevamente hablar contigo. También con Luis. Un saludo a tu hermosa familia. Gracias. Que tenés. Un saludo a tu esposa. Gracias. A María, ¿verdad? Lo mismo digo, que la apreciamos mucho acá. Así que Dios quiera que Pando resurja de nuevo. Dios quiera. Hay muchos proyectos pensados a respecto, Carlos. Dios, hay que seguir orando. Cada vez que veo a algún hermano siempre pido para que Pando resurja, que Dios perdone los pecados de la iglesia de Pando de una vez para zanjarla. Porque toda iglesia tiene sus pecados, y es bueno que uno le pueda pedir perdón a Dios, como siempre, ¿no? Por varias cuestiones. Y tengan la misericordia de abrir la iglesia. Si bien hay varias iglesias acá en Pando, de gente que capaz que nos está escuchando, y conozco a gente que tiene sus iglesias, pero no de la congregación, de la que los llaman hermanos libres. Sí. Si bien no se llama hermanos libres, le llaman hermanos libres. Dios quiera que se abra de nuevo y pueda resurgir esa hermandad de varias personas acampando. Conozco a varias personas, tú también has predicado en tu trabajo, yo también he predicado de forma particular. Dios quiera que pronto se solucione este asunto del edilicia, y bueno, y no necesariamente necesitamos algo de edilicio, a veces nos podemos congregar como estamos haciendo actual, física. Gracias, Carlos, estamos en contacto como siempre. Si Dios quiere, toda la voluntad de Dios. Un abrazo grande. Abrazo grande. Mira que siempre te mandan saludos de los hermanos. Yo a veces hablo. Enrique Vázquez, creo que es, de la iglesia de Montevideo y Ituzaingó, creo que está, que te conocía, que te mandó saludos a ti, a tu hermano. Estamos en contacto. Gente de YouTube, hermanos, hermanas, gracias por un nuevo video. Estamos muy pronto subiendo nuevos, y vamos a continuar con para seguir analizando la sana doctrina entre hermanos. Estamos en contacto. Hasta luego.